Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señoras y señores, tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a todos de nuevo a la 9ª Cátedra Económica del Caribe. A continuación daremos paso a la tercera y última sesión de este evento, titulada La economía del conocimiento y la innovación. La presentación de esta sesión estará a cargo del doctor Juan Perilla, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Norte. Adelante, profesor. Gracias de nuevo. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Natalia, bienvenidos al tercer y último bloque de la Cátedra de Economía del Caribe. Este bloque dedicado a la economía del conocimiento y de la innovación. Uno de los temas sin duda más interesantes en los que se pueden involucrar los economistas y que cobra muchísima relevancia ahora en la etapa de la pospandemia, que es el enfoque que le hemos dado a la cátedra este año. Ustedes saben, la economía del conocimiento y la innovación, pues es uno de los determinantes fundamentales del crecimiento económico durante el largo plazo para la economía. Y en la etapa de la pospandemia se hace todavía más relevante, no solamente por los inmensos recursos que se han necesitado, se han invertido en realidad en términos de investigación y desarrollo para poder salir, digamos, eh, del reto que representó la pandemia, sino también en términos de todo el emprendimiento y toda la creatividad que ha tenido que ha salido del sector empresarial, del sector productivo, para inventarse nuevas formas de llevar sus productos a los hogares. La pandemia, como todos sabemos, aceleró un poco todos esos procesos que sabemos que venían en marcha, que era pues un mundo más virtual, un mundo más interconectado y pues que iba marchando poco a poco, pero que finalmente se aceleró rápidamente a raíz de la pandemia. Yo creo que las presentaciones de esta tarde, que es un grupo de expertos muy selecto, como los otros dos, en los otros dos bloques que hemos tenido, son muy importantes porque la innovación representa no solamente uno de esos ejes fundamentales del crecimiento económico en el largo plazo, sino porque también en un segundo aspecto tiene que ver con esa diferenciación que los economistas siempre queremos trazar entre lo que contribuye al crecimiento económico, la difusión de la tecnología de los países más avanzados y la innovación propiamente de los países de menor desarrollo. La estrategia de innovación se toma también desde este punto de vista como uno de las estrategias que pueden llevar a los países de menor desarrollo a hacer ese catch-up que es necesario con los países más avanzados. Y marca una diferencia bien importante con respecto a los inventos y las tecnologías mismas. No se trata de tener más máquinas o más equipos, sino básicamente de generar más ideas y sobre todo ideas que sean comercializables. Y en un tercer aspecto que las presentaciones de esta tarde resultan más relevantes es con respecto a la política de innovación. Todas las estrategias, planes, programas, proyectos que desde el sector público buscan fomentar, incentivar, estimular la innovación desde el sector privado, entendida como un proceso de creatividad y emprendimiento para todos los sectores económicos y para todo tipo de empresas, micro, pequeñas y medianas empresas. Para hablarnos de todos estos
aspectos que son tan relevantes. Como les decía, tenemos un grupo muy selecto de expertos hablándonos de los distintos temas que involucran la política de innovación, los sistemas nacionales de innovación, la relación entre conocimiento y crecimiento económico. Vamos a empezar esta tarde con la presentación del doctor Ramón Padilla. Él es PhD de la Universidad de Success y actualmente se desarrolla como jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en México. Él nos va a hablar precisamente del tema de sistemas nacionales de innovación, sistemas nacionales, regionales y transnacionales de innovación. Y enseguida del doctor Padilla nos va a presentar el doctor Van der Falconi. Él es PhD en Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un escritor prolífico. Nos ha traído sus últimos libros para compartirlos con nosotros. De hecho, uno de esos libros, El efecto Trump, se encuentra disponible para la venta. Él ha traído unos pocos ejemplares y pueden contactarlo a él o me pueden contactar a mí si ustedes desean adquirirlo. El libro es bien llamativo, se llama El efecto Trump, la bestia rubia. Entonces, si están interesados en saber, pueden hablar con el doctor Falconi y de hecho adquirir una versión autobiografiada del libro. El doctor Falconi nos va a hablar de las brechas de conocimiento entre América Latina y el mundo. Después tenemos a la doctora Diana Cantillo, también egresada de esta Universidad de Economía. Ella es Master of Science en Administración del Desarrollo y la Planeación del University College of London y nos va a hablar de esa relación que existe entre el comercio internacional y la innovación vista desde el sector empresarial. Después de Diana Cantillo, vamos a tener al doctor Gustavo Crespi del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es PhD también de la Universidad de Success y es una autoridad en todos los temas que tienen que ver con la política de innovación en los países de América Latina. Finalmente, para cerrar, con broche de oro, tenemos al doctor Daniel Gómez, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Él es PhD de la Chicago University y nos va a hablar de la política de innovación en Colombia. Entonces, ya con esto, con esta presentación de Daniel Gómez, cerramos nuestra cátedra de este año y pues sin esperar más, le cedo la palabra al doctor Ramón Padilla. Bienvenido, Ramón, un gusto tenerte con nosotros y la sala es tuya. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, un gran agradecimiento a la Universidad del Norte por su invitación, al profesor Perilla, muchas gracias por haberme contactado, por el interés en el trabajo que hemos hecho desde la CEPAL. Yo voy a compartirles la presentación, entiendo que la pasan desde allá, perfecto. Muy bien, el tema que les voy a hablar, como bien les dijo el doctor Perilla, es sistemas de innovación dentro de esta bloque que le han destinado a la economía del conocimiento. Mi presentación, la siguiente lámina, por favor. Mi presentación se divide en las siguientes 4 secciones. Primero, darles una pequeña introducción de dónde surge y por qué este concepto de sistemas de innovación para todos y todas las que lo hayan escuchado. Algunos temas les sonarán más familiares. Para los que no, quiero detenerme a decir el origen, es explorar un poco el origen de estos conceptos y antes de entrar ya a las definiciones de sistemas de innovación, cuáles son los componentes de los sistemas de innovación, un poco de evidencia empírica, perdón, y cerrar con algunas reflexiones finales. La siguiente, por favor.
Bueno, en primer lugar, en la primera parte, sobre la introducción, un primer elemento es que hay una creciente evidencia empírica sobre la relación positiva que hay entre la innovación, por un lado, y el crecimiento. Entiendo que la próxima presentación que tendrán es la del doctor Falconi, que él hablará en detalle de este tema de innovación y crecimiento, entonces no quiero dedicar demasiado espacio que se verá a continuación. Pero sí dejar esto muy sentado. No es innovación como un fin, como un medio, perdón, sino la idea es cómo la innovación aporta para el crecimiento, aporta para el desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social de los países, de las regiones. El primer concepto. El segundo concepto es que la innovación no es un concepto lineal, depende de factores de demanda y de oferta. No solamente es necesario meter dinero en una empresa, o meter dinero en universidades o en centros de investigación, sino se requiere de un sistema que permita que la interacción entre oferta y demanda ayude a la generación de conocimientos, de innovaciones. En ese sentido, por ejemplo, si no solamente basta con que una empresa quiera innovar, también tiene que tener acceso, obviamente, a fuentes de conocimientos, pero también a clientes que aprecien esa innovación, que la demanden y que le hagan que esos esfuerzos que está haciendo en materia de cambio tecnológico se traduzcan, tengan un resultado final. Y por lo mismo, si la empresa quiere innovar, tiene que tener acceso a conocimientos, a personal cualificado, a inversiones en investigación y desarrollo, y no solamente es la empresa la que lo genera, la que genera todos estos conocimientos, depende de otras empresas, de la interacción con otras empresas, de su acceso a conocimientos que se generan en universidades, en centros de investigación, de un apoyo claro del gobierno. Entonces, es un concepto muy importante. La innovación no es algo que se hace de manera aislada o que basta que haya un solo actor que quiera hacerlo, sino que tenga un sistema que sea propicio para ello. Cuando otros factores que menciono atrás son escasos, la innovación suele ser limitada. Y el cuarto elemento es que, como comentaba, las empresas no innovan en forma aislada, sino en continua interacción con otras organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, no son solamente otras empresas, es también universidades, centros de investigación, cámaras empresariales y otros actores. La siguiente lámina, por favor. Entonces, el marco conceptual de sistemas de innovación que les voy a exponer a partir de la siguiente lámina reconoce estos elementos anteriores, como yo les comentaba, el tema que la innovación no es un fenómeno lineal, depende de la interacción y de las relaciones que hay entre varios actores. ¿Por qué surge o cómo surge el tema de sistemas de innovación? Pues un elemento clave es entender que es una alternativa al paradigma, dominante neoclásico de la teoría económica, en la cual, como les comentaba, la innovación se entiende desde una perspectiva lineal, en el supuesto de que conocimiento es igual a información y es fácilmente accesible para todas las empresas, es decir, que lo único que se necesita para que una empresa o un país innove es tener acceso a ciertos conocimientos, a cierta información, pero en realidad no, ese paradigma neoclásico, ustedes lo habrán visto en algunos modelos de crecimiento en los cuales se reconoce que el cambio tecnológico es un elemento central para dinamizar el crecimiento económico, pero no se explica qué hay atrás, es una variable exógena normalmente y no se explica qué es lo que lo genera ni cómo interactúa. O sea, aquí la idea es de esta corriente evolucionista de la economía es reconocer que no es suficiente tener acceso a un libro o a un manual, sino hay que generar capacidades en empresas y universidades que sean capaces de leer, de entender esos conocimientos, de generar sus propios conocimientos, sus propias capacidades, y las capacidades son básicas para poder usar los conocimientos. No basta, insisto, con tener un manual, un documento para poder hacer una computadora, hay que tener capacidades muy sólidas para entenderlo, para poder absorber los conocimientos y generar luego tecnologías propias. Es como comentaba, este concepto de sistemas de innovación tiene sus raíces en la teoría evolucionista que considera que las organizaciones, las empresas no son un ente único, un ente tipo, sino que
cada una posee diferentes competencias y el hecho de adquirir conocimientos, de generar conocimientos, es algo costoso para las empresas. No basta, insisto, con tener acceso a un libro, un manual, sino hay que generar las capacidades dentro de las empresas para que sean capaces de absorber conocimientos y luego generar sus propios conocimientos. Y hay un foco central en las interacciones del sistema. Ahora, a continuación, voy a enfatizar ese tema de las interacciones del sistema. La siguiente lámina, por favor. Paso entonces a la segunda parte de 4 que les había comentado. En la segunda parte nos vamos a concentrar en los conceptos del sistema de innovación. El origen es muy debatido. Hay gente que dice que es Lundvall, distintas investigaciones que se hicieron en los Países Bajos. Hay otros que dicen que es Christopher Freeman, un profesor inglés de la Universidad de Sussex, que fueron los primeros que propusieron este concepto de sistemas de innovación, pero es a partir de finales de los 80, principios de los 90 que se empieza a ver esta gran dinámica tecnológica, en el caso de Asia, y a través, se hace un esfuerzo por entenderla, y un esfuerzo por entenderla desde la economía del conocimiento, con nuevos enfoques, nuevas herramientas, y eso es lo que lleva a plantear el marco conceptual de sistemas de innovación. Y aquí hay tres conceptos. Primero, el concepto de sistemas de innovación. Me permito aquí leer. Es un sistema que enmarca las relaciones al interior de y entre organizaciones, instituciones, estructuras socioeconómicas que determinan la velocidad y la dirección de la innovación y la construcción de capacidades tecnológicas. Y hay dos conceptos aquí básicos. Uno, el concepto de innovación, que es un concepto amplio, no solamente la innovación radical, que es hacer un nuevo producto totalmente nuevo para el mundo o un nuevo servicio que no existía en ningún lugar antes, sino es un concepto flexible. Se trata de productos y procesos que son nuevos para la empresa, para una región, aunque probablemente no lo sean para todo el país o para el mundo. Entonces, la innovación incremental aquí es muy importante, no solamente lo que es radical y totalmente nuevo, sino el ir haciendo mejor las cosas para una empresa. Eso es innovación. Y el tema de un sistema, y el sistema tiene que ver con los conceptos que había dado anteriormente, que es reconocer la naturaleza interactiva de la innovación. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí estoy mostrando una gráfica simplificada de este concepto de sistemas de innovación, que esto yo creo que ayuda a entender de manera más clara el concepto. Ustedes pueden ver aquí adentro del círculo grande cuatro óvalos que distinguen los componentes principales de un sistema de innovación. Las empresas, las universidades y los centros de investigación, el gobierno y otras organizaciones. Y cuando uno estudia un sistema de innovación, hay, desde mi perspectiva, 4 áreas básicas que se tienen que entender. El primero son los componentes, el segundo los atributos y el tercero las relaciones. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Los componentes es lo que está en los óvalos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de innovación? Las empresas, el gobierno, otras organizaciones que están relacionadas con la innovación, universidades y centros de investigación. En las siguientes láminas voy a dar algunos detalles de estos componentes. Luego vienen los atributos. Los atributos es de qué manera operan estos componentes y de qué manera contribuyen a una innovación dentro del sistema. Porque de los estudios que hemos hecho desde la CEPAL en América Latina, pues prácticamente en todos los países, más bien le quito el prácticamente, en todos los países de América Latina existen sistemas de innovación. Quizá no están consolidados, están en formación, es algo de lo cual voy a hablar a continuación, es decir, encontramos en todos los países y en prácticamente todas las regiones empresas, universidades o empresas o productores, un sector privado que produce, que vende bienes y servicios, universidades o centros técnicos de educación, centros de investigación, un gobierno local. Entonces, en prácticamente todas las regiones, como comento, de América Latina, hay estos componentes. El tema son los atributos. Es decir, de qué manera estos componentes están actuando o no a favor de una innovación en el contexto de un sistema. A continuación les hablaré un poco también de los atributos que se estarían buscando de los componentes de manera que dinamizan el cambio tecnológico. Y el tercer elemento tiene que ver con las relaciones. Estábamos hablando que la característica principal de este marco conceptual es lo sistémico, pues entonces las relaciones son muy importantes y como pueden ver aquí son relaciones que tienen doble flecha. No solamente es que las empresas
busquen a las universidades para tener recursos humanos cualificados o para asistencia técnica, o a los centros de investigación para que les den nuevos conocimientos, sino también las universidades se nutren del conocimiento de las empresas. Esto es muy claro, por ejemplo, en las industrias de alta tecnología, en la electrónica, que son algunas de las que yo he estado estudiando. Muchas veces las empresas de alta tecnología van mucho más rápido que los centros de investigación en la generación de conocimientos. Y esos conocimientos que generan las empresas nutren a las universidades y les permiten también estar al día en cuestiones de ciencia y de tecnología. Y lo mismo con el gobierno y con las otras organizaciones. Es importante que haya una relación fluida de intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, obviamente de personas entre estos elementos del sistema. Entonces, estos son los tres puntos básicos para estudiar un sistema de innovación. Lo repito, los componentes, los atributos y las relaciones que hay entre ellos. La próxima lámina, por favor. Gracias. Entonces, ahora lo que les voy a hablar rápidamente de estos componentes, y al hablarles de los componentes también les hablo de los atributos que tienen los componentes y las relaciones que se esperaría que tuvieran con otros actores del sistema. Las empresas, si bien es reconocido que son los principales actores que generan la innovación aplicada en cuanto al desarrollo y generación de nuevas innovaciones, son uno de los elementos del sistema de innovación. ¿Y a través de qué mecanismos generan innovaciones? A través de la interacción de sus individuos al interior y al exterior de la empresa. Esto es importante. Los laboratorios que hay adentro, o los centros que hay adentro, los centros de innovación que hay adentro de las empresas, no son, no hay compartimentos en los de un investigador trabaja de manera totalmente aislada. Por el contrario, su interacción con otros elementos del departamento, con otras personas del departamento de innovación y con los que hacen también la manufactura, por ejemplo, esa interacción ayuda mucho a la innovación, a entender cómo lo que están proponiendo dentro de un centro de diseño tiene aplicación a la línea de manufactura. Eso ayuda mucho también al tema de innovación. Entonces, generan este conocimiento al interior y al exterior de la empresa, pero también cuando cooperan con otros componentes del sistema. Cuando un investigador de una empresa coopera con un investigador de un centro de investigación, de una universidad, ahí también hay un espacio grande para la innovación. Allí hay que tomar en cuenta también que las empresas suelen unir esfuerzos y crear alianzas estratégicas. Ustedes habrán oído del tema de los clústeres, de las redes industriales, de las cadenas de valor, y esto les permite atraer recursos técnicos, reducir costos, transferir conocimientos también, especializarse, hacer inversión colectiva en investigación y desarrollo, que suele ser muy cara. Entonces, estas redes permiten tener economías a escala en temas de investigación y desarrollo, generar innovaciones, tener acceso a mercados. Aquí esos son temas importantes. Entonces, cuando se habla de los componentes, pues si queremos un sistema de innovación vivo, activo, dinámico, se espera que haya empresas que tengan actividades al interior de investigación y desarrollo y que se vinculen, es el tema de las relaciones, que se vinculen con otras empresas y con otros componentes del sistema, de manera que haya una interacción activa en términos de cambio tecnológico. La siguiente, por favor. El tema de universidades, centros de investigación, aquí lo pongo junto por cuestión de tiempo, pero obviamente tienen funciones distintas y eso se reconoce ampliamente. Algunas funciones compartidas, otras son por separado, pero hay tres funciones generales que se puede hablar de los sistemas de las universidades y centros de investigación, tres funciones generales dentro de un sistema de innovación. La primera es la formación de recursos humanos, es a través de la educación formal y especializada, con grado, con pregrado, con maestría, con doctorado. La capacitación entendida como entrenamiento para el trabajo o con habilidades muy específicas, cursos intensivos, investigación especializada, educación técnica. Entonces, la primera es la formación de recursos humanos. La segunda es la generación de investigación científica, cómo adentro de los centros de investigación se persigue la ciencia básica, que es muy importante, cómo se persigue la ciencia aplicada. Y el tercero es una participación activa y extensiva con el entorno, no solamente estar encerrados como universidades o encerrados con los centros de investigación, sino su interacción con el entorno, con empresas, que permite, por un lado, como comentaba, hacerse nuevos conocimientos y por otro, ofrecer insumos o conocimientos especializados para las empresas. Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de aquí, entonces, de universidades y centros de investigación,
que pues se pueden tener estas tres funciones y las atribuciones que tienen o las atribuciones que tendría este componente no es igual tener una universidad que está encerrada y que tiene poca interacción con universidades y que realiza poca investigación y se dedica solamente a temas de formación de recursos humanos, a universidades que amplían más en el tema de investigación y de relación con otros componentes. Y cuando hablo de investigación, no todo es física, química, obviamente en ciencias sociales hay muchísimo espacio también para esta actitud, esta posición muy activa de innovar, de generar cambio tecnológico de parte de las universidades y los centros de investigación. La siguiente, por favor. El gobierno como parte de los componentes. Aquí estoy con el tercero de los 4 grandes componentes que les daba. Hay dos roles principales que puede tener el gobierno en un sistema de innovación. El primero es como un ente ejecutor y el segundo es como un agente interventor. Como un agente ejecutor es cuando existen empresas públicas y centros de investigación públicos, cuando el gobierno financia o compra y vende tecnologías. Es cuando el gobierno juega un papel activo para generar conocimiento. Y por otro es como un agente interventor cuando regula, cuando interviene, interactúa, facilita y fomenta la generación de innovaciones en empresas, en centros de investigación, en universidades y facilita la conexión entre ellos. Y el gobierno puede hacerlo, este tema de agente interventor, a través de diversas estrategias, como pueden ser las políticas comerciales. Nos van a hablar, entiendo, en la tercera ponencia de hoy, el tema relacionado entre comercio internacional e innovación precisamente, pero bueno, entonces siguiendo con el tema de las políticas, que tienen las políticas comerciales, políticas de inversión, de ciencia, tecnología e innovación, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, de capacitación y formación y de desarrollo regional. Entonces también aquí cuando se habla de este componente gobierno, los atributos pues tienen que ver con que también un gobierno juega con estos papeles de agente ejecutor, agente interventor, agente que fomenta y que facilita fomenta la innovación y facilita la interacción entre los componentes del sistema de innovación. La siguiente lámina, por favor. Finalmente, cuando hablamos de otras organizaciones, aquí se incluyen las cámaras empresariales, que es muy importante, eso es el sector privado agremiado, y estos gremios juegan un papel importante en temas de capacitación, de relación entre empresas con universidades. Las organizaciones puente, estas son bien importantes, hay muchísima bibliografía al respecto especializada que nos habla de las organizaciones puente, que básicamente lo que quieren es vincular a los componentes del sistema de innovación. Muchas veces no es tan fácil para una universidad vincularse con empresas, porque en ocasiones hablan idiomas distintos, tienen necesidades y objetivos distintos. Entonces, las organizaciones pueden facilitar que el conocimiento que se genera en las empresas o en las universidades fluya y tengan interacciones más fáciles entre ellos. Y un tercer elemento bien importante es el financiamiento. La innovación es costosa. Siempre es costosa la innovación porque rara vez es de corto plazo, requiere esfuerzos de mediano y largo plazo y esto genera demandas por recursos constantes en el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Bueno, una vez que ya les di los elementos básicos, recuerden, entonces hablábamos de sistemas de innovación con los componentes, los atributos y las relaciones que hay entre los componentes. Ahora, cuando se habla de sistemas de innovación, hay diversos niveles de sistemas, es decir, diversos niveles territoriales. Aquí es un concepto territorial. Es como cuál va a ser la unidad de análisis o la unidad geográfica, el espacio geográfico en el cual se generan las interacciones. Se puede tener a nivel nacional. De hecho, la literatura de sistemas de innovación inició de esta manera, estudiando temas nacionales, como el tema de Japón, cómo Japón ha desarrollado sus componentes, sus atributos y las relaciones entre ellos para ser un país tan dinámico en términos de innovación. Y ese es el tema y entonces pongo aquí el mapa de Colombia. Vamos a estudiar el sistema de innovación nacional en Colombia. ¿Cuáles son en todo el país los principales componentes, cómo interactúan entre ellos? Hay algunos autores que han postulado que es muy difícil, sobre todo en países de gran tamaño, hacer estudios de sistemas nacionales de innovación, porque a veces la zona norte interactúa poco con la del centro y la centro poco con la del sur. Entonces es difícil
mapear este conjunto de relaciones que pudiera o no haber entre los diversos componentes en un sistema nacional. Entonces se va más a un sistema regional, que es la segunda lámina que el segundo mapa que pueden ver ustedes aquí en esta lámina, que es como dentro de un país, este es el mapa de Costa Rica, si quisiéramos analizar solamente la gran área metropolitana en torno a San José, Costa Rica. Entonces no vamos a ver cómo interactúa la zona del Caribe con la zona del Pacífico. Nos queremos concentrar solamente en la zona centro, en este caso en la gran área metropolitana. Lo mismo podría suceder si tomamos el mapa de Colombia, agarrar una región particular o de cualquier otro país, algo en países muy pequeños o en islas muy pequeñas que hay en el Caribe. Ahí sí es difícil quizá hablar de sistemas regionales y todo es un poco más a nivel nacional. Pero en países de América Latina de cierto tamaño, a veces es difícil, necesito hacer análisis nacional, entonces surge el postulado que es importante analizar qué hay en ciertas regiones en particular y cómo interactúan más. Una empresa que está localizada, en el caso aquí de Costa Rica, de la gran área metropolitana, pues es mucho más probable que interactúe con una universidad que está situada en esa área a con una universidad que está en el Caribe. La cercanía sigue siendo muy importante. Otro nivel de agregación o de estudio de los sistemas de innovación es el sectorial, y eso tiene que ver con un microchip que les puse aquí abajo del mapa de Colombia, en el cual lo que estoy queriendo decir con esto es que hay a veces no es ni una región ni un país, sino un sector. Vamos a aislar y vamos a ver qué es lo que pasa en un sector. Puede ser el sector agroindustrial, el sector de biotecnología, el sector de electrónica. Entonces, no nos interesa todo lo que pasa, por ejemplo, en una universidad o todo lo que pasa en torno a las empresas de una región en particular. Nos interesa solamente las empresas y los centros de investigación y los departamentos de enseñanza que tienen que ver con este sector en particular. Entonces, es analizar el sistema de innovación sectorial, lo que se le llama el sistema sectorial de innovación, es ver solamente lo que pasa en un sector. Entonces, si uno, por ejemplo, va a estudiar la electrónica, ve dentro de una región en particular cuáles son las universidades especializadas que tienen ingeniería y se enfoca solamente en eso, no deja a un lado las capacidades que se tienen en, por ejemplo, ciencias sociales, porque aquí se está estudiando solamente el sistema sectorial de innovación en torno a la industria electrónica. Y un cuarto nivel de agregación, y esto luego voy a darles un poquito más de detalles, pero un tema muy importante es el nivel transnacional. ¿Qué quiere decir el nivel transnacional? El nivel regional y el nivel nacional están dentro de un mismo país. Aquí es ver cómo algunos países que comparten frontera o inclusive que no compartan frontera tienen proyectos comunes. Entonces, buscan ciertas sinergias, buscan economías de escalas, especialización, que les permitan tener mejores resultados. Algo que nosotros desde la CEPAL estuvimos trabajando fue con el Sistema Transnacional de Innovación en Centroamérica. Y el objetivo era ver cómo estos países que tienen una capacidad bastante sólida en temas de biotecnología, de agroindustria, pueden compartir laboratorios, pueden compartir investigaciones para que se tengan mejores resultados. Es muy cara la investigación y desarrollo y además en nuestros países en América Latina, se los voy a mostrar a continuación con números, en general hay pocos recursos. Entonces, ver cómo estos recursos los podemos usar de mejor manera, no duplicar investigaciones, por el contrario, compartir laboratorios, compartir conocimientos, tener una mayor interacción entre actores de diversos países, de manera que se puedan ir creando sistemas transnacionales de innovación y que eso permita tener mejores resultados. Insisto, creo que este es un elemento bien importante en nuestra América Latina, en donde no hay muchos recursos y muchas veces hemos detectado también desde la CEPAL que hay duplicación de investigaciones. En un tema que estuvimos haciendo en Centroamérica, vimos como distintos laboratorios de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, estaban trabajando investigaciones similares, por ejemplo, enzimas de café, enzimas de maíz, de papaya, y cada quien con sus propios resultados. Si se logra hacer un proyecto conjunto, ahí creemos que hay un tema muy importante. Pero bueno, más allá de las recomendaciones, el concepto es ver cómo diversos elementos de países distintos interactúan para crear un sistema transnacional de innovación. La siguiente, por favor. Un poco de números. Cuando se evalúa un sistema nacional de innovación es algo complejo porque, como lo habrán visto en lo que comenté anteriormente, incluye una gran cantidad de componentes y cada componente con atributos distintos. Entonces,
Aquí por cuestión de tiempo no quise entrar, por ejemplo, a hacerles una evaluación de un sistema de innovación detallado, me llevaría quizás eso mucho tiempo. Si alguien está interesado en el tema, hace unos años publicamos un libro sobre sistemas nacionales de innovación, no nacionales, eran sistemas de innovación en Centroamérica, que tocaba el tema sectorial, nacional, transnacional, y ahí pueden ver detalles de evaluaciones de sistemas de innovación con cada uno de sus componentes y atributos. Pero aquí solamente quería darles de manera rápida y también de manera de ilustración indicadores que puedan servir para entender cómo están los sistemas de innovación de manera rápida, insisto, y muy resumida. En América Latina, aquí tomé la gran cuenca de los países, algunos países de la gran cuenca del Caribe, y los comparé con países que tienen mayores esfuerzos en términos de innovación, de cambio tecnológico. Cuando se analizan estos sistemas de innovación, a veces se dividen los indicadores en dos, en insumos y de resultados. Insumos es lo que un país, una región está invirtiendo, puede ser a través de investigación y desarrollo, de formación de recursos especializados, y resultados. ¿Qué estamos teniendo como resultados de esa inversión? Entonces, lo que pueden ver aquí es que, en general, en América Latina, la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo en particular, es muy, muy baja. El único país que se acerca o que está en torno al 1% del PIB, inclusive ha sido superior en algunos años, es Brasil. Todos los demás países de América Latina y el Caribe tienen un coeficiente pues relativamente moderado, como se puede ver aquí. Inclusive en el caso, por ejemplo, de Guatemala no llega al 0.1%. Aquí vemos Cuba destaca con el 0.55%. Y si esto lo comparamos con Corea del Sur, que ustedes saben que Corea del Sur ha sido uno de los países que mayor dinamismo económico ha tenido y mayor dinamismo tecnológico ha tenido, ya alcanza el 4.8% del PIB en investigación y desarrollo, muy superior incluso al de Estados Unidos, con un 2.83%, o el de España y Canadá. ¿Cómo se ve esto en términos de investigadores? Cuando se ve el número de investigadores por cada 1,000 personas de la población económicamente activa, también vemos una brecha bien importante entre la cuenca del Caribe y otros países, ¿no? El caso de Corea del Sur otra vez destaca de manera importante, Estados Unidos con 4.4, y mientras que en nuestra región del Caribe, el número más alto se ve en Costa Rica con 1.74 o Cuba con 1.67. Y resultados, hay muchos indicadores de resultados. De hecho, hay gente que cuestiona el tema de las patentes, lo puse aquí a manera de ilustración, y a veces cuestiona el tema de las patentes porque depende mucho del sector en el que estén especializados cada país. Hay sectores que facilitan la adquisición de patentes y otros en los que no. Pero aquí estoy viendo patentes de residentes por cada 100,000 habitantes. Aquí también vemos una brecha bien importante entre la cuenca del Caribe y otros países como Canadá, España y los Estados Unidos, que tienen números, sobre todo Estados Unidos, que tienen números mucho más altos. Entonces aquí vemos cómo en general en nuestros países hay una inversión baja en términos de ciencia y tecnología, que también se traduce en resultados bajos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se lee estos números? ¿Cómo se lee lo que hay atrás de estos números en términos de sistemas de innovación en América Latina y el Caribe? Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Yo les decía, en todas las regiones, en todos los países encontramos sistemas de innovación. El tema es que no todos son maduros o establecidos. Puede haber sistemas emergentes, como lo que estoy aquí mostrando. Puede haber sistemas emergentes que pueden evolucionar o no hacia un sistema maduro establecido. Pero entonces, lo que vemos en la parte de izquierda, es que se cuenta con todos los componentes. Están las empresas, MNS son empresas multinacionales, el gobierno, universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, pero hay pocos e interactúan muy poco entre ellos. Operan de manera aislada. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir? Por ejemplo, que las universidades están mucho más especializadas en temas de formación que en investigación, que las universidades tienen poca interacción con las empresas tienen pocas capacidades tecnológicas y demandan poco del conocimiento de parte de las universidades, más recursos humanos, no hay proyectos de investigación, asistencia técnica, hay vínculos débiles o inexistentes entre organizaciones, y hay mucha importación de tecnologías importadas, de tecnologías extranjeras, y poca generación de tecnologías propias de este sistema de innovación. Este sistema, y esto contrastaría con un sistema más maduro o establecido, en el que sucede lo contrario, ¿no? Muchas empresas, universidades que generan
conocimientos y los comparten, interactúan con empresas, centros de investigación muy activos, se generan clústeres, agrupaciones, consorcios que generan innovación. Entonces, en América Latina y el Caribe en general, obviamente es una generalización y esto siempre tiene el reto de dejar fuera casos exitosos que sin duda los hay, pero si tuviéramos que hablar de un promedio, de una generalidad, estamos hablando de sistemas emergentes, sistemas que tienen estas características de la primera parte, ¿no? Con pocas empresas o las empresas innovan poca interacción con universidades enfocadas a cuestiones de enseñanza y no tanto de innovación. La siguiente, por favor. Me quedan ya 5 minutos y estoy justo terminado, me quedan un par de láminas más. Quería hablarles de dos temas finales. Uno es relevancia del concepto y otro es unas reflexiones finales. Y con eso termino y creo que estaría a tiempo. Relevancia del concepto. Aquí quiero plantearlo ampliamente desde el punto de vista de política pública, de organismos internacionales, de empresas y de universidades. Y aquí otra vez quedan muchas cosas por decir. Por cuestión del tiempo me enfoco en algunos de los elementos más importantes de esto. Primero es para política pública nacional y local. Creo que este concepto de los temas de innovación lo que nos dice es que es muy importante que las políticas públicas tomen en cuenta un carácter sistémico e interactivo de la innovación. No es algo que surge espontáneamente en las empresas ni que tampoco surge espontáneamente en centros de investigación. Yo en ocasiones he escuchado a algunos gobiernos que hablan de vamos a incrementar el gasto en investigación y desarrollo del 0.4 del PIB al 1%. El reto es cómo hacemos que esa inversión se aproveche, que esa inversión tenga un impacto real. No solamente es decir, vamos a meter dinero a los centros de investigación. Hay que ver este concepto sistémico, cómo hacemos que ese dinero, esos conocimientos que están generando sean de utilidad para las empresas, sean de utilidad para el sector productivo. Entonces, esto es muy importante. La política pública nacional y local de innovación, de ciencia y tecnología debe tomar en cuenta este carácter sistémico e interactivo de la innovación. Desde organismos internacionales, Naciones Unidas como el que estoy yo, creo que hay un elemento muy importante, insisto, hay muchos otros elementos, pero uno que yo quiero destacar es que la importancia de fomentar la integración regional en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, desde la CEPAL, en la reunión que hubo de CELAC hace ya casi 2 semanas, una propuesta básica que estábamos poniendo desde la CEPAL era una cooperación regional en América Latina y el Caribe en materia de vacunas. Si es algo en lo cual nuestra región no está teniendo una gran fortaleza, por el contrario, somos importadores grandes con pocos, sí hay algunos esfuerzos, por ejemplo, el caso cubano, interesante de desarrollo de vacunas locales. Aquí es importante cómo vamos a cooperar como región para lograr desarrollar tecnología en este tema. Desde el tema de las empresas, si alguien está trabajando en una empresa, pues hay que entender la importancia de las sinergias con otras empresas y con otras fuentes de conocimientos tecnológicos. No se puede generar innovación en aislado. Y en algunas ocasiones hay que buscar estas sinergias en clústeres, en consorcios, para lograr innovaciones importantes. Desde el punto de vista de universidades, creo que, por un lado, la gran importancia de tener alianzas con otras universidades, pero también con empresas generadoras de conocimiento. Las empresas no solamente son usuarias, son generadoras, y es bien importante para mantener actualizado a la plantilla de profesores, para mantenerse actualizados como en los últimos avances de la tecnología, este vínculo activo con las universidades. Y con la última lámina para cerrar, por favor. Entonces, aquí es importante, en América Latina vemos obviamente disparidades importantes, lo mencionaban los números, pero hay que hablar de, en general, un estado de sistemas de innovación emergentes o incompletos que cuentan con componentes, efectivamente, y relaciones, pero se observan debilidades en las mismas relaciones y en los atributos o características de los componentes. ¿Cuántos hay? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo interactúan? Otro tema importante es la falta de información sistémica de sistemas de innovación. Si hay indicadores, pero son indicadores generales, entonces este es un tema a trabajar. Si alguien de ustedes está interesado, cómo ir generando de manera más sistemática y completa una evaluación de los sistemas de innovación en América Latina y el Caribe. Y finalmente, un elemento que quiero dejar como último pensamiento, la gran importancia que tenemos en América Latina de fortalecer la integración regional como una estrategia
para alcanzar economías de escala, complementariedades y una mayor eficiencia en el uso de recursos. Creo que es una tarea muy pendiente que tenemos, sobre todo, insisto, dado los números que les mencioné anteriormente, en donde hay grandes espacios para mejorar, para incrementar los gastos y cómo podemos hacerlo de manera conjunta como región. Aquí me quedaría agradeciendo su atención y de nuevo la invitación de la Universidad del Norte del profesor Perilla. Muchas gracias. Hola, hola. Listo. La siguiente conferencia será dictada por el exministro de Educación del Ecuador e investigador de la Flaxo, el doctor Fander Falconi, titulado Brechas de conocimiento entre América Latina y el mundo. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar aquí en Barranquilla, en Colombia, asistiendo a esta nueva edición de la Cátedra de Economía del Caribe y atendiendo la gentil invitación de la Universidad del Norte y concretamente el doctor Ricardo Parilla. Básicamente lo que yo quisiera exponer en la tarde de hoy es un trabajo conjunto que salió publicado hace un par de meses en una revista académica que se llama World Development y es un trabajo que trata sobre las brechas de conocimiento en América Latina, particularmente las brechas de conocimiento de América Latina con el resto del mundo, partiendo de una idea bastante concreta, que luego la expandimos un poco más en el trabajo, y esta idea tiene que ver con lo que dice la teoría económica convencional. La teoría económica convencional señala que las brechas de conocimiento y en general las brechas del ingreso y las brechas que hay entre un país desarrollado y un país no eufemísticamente a veces llamado no desarrollado, tiende a acortarse en el tiempo. Ese es un planteamiento central. Y lo que nosotros demostramos en este trabajo es que, a diferencia de lo que sostiene la teoría económica convencional, lo que se observa es que estas brechas tienden a acrecentarse en el tiempo. Y para eso utilizamos una metodología y una forma de aproximarnos a la realidad. Antes de entrar, digamos, en materia de lo que es la propia exposición, dado que estuve presente en algunas exposiciones de la mañana, sí me gustaría mencionar que yo celebro mucho esta idea de involucrar a la economía con otras entradas disciplinarias y con otras posibilidades, incluso epistémicas, porque esa es una manera de robustecer el pensamiento económico. La economía en su acepción clásica, digamos así lo planteó Aristóteles en la política, era etimológicamente el abastecimiento del hogar, el abastecimiento de la casa. Y luego se lo mantuvo así, digamos, hasta la economía clásica del siglo XIX. Y ahí se produce una ruptura central, se fractura, digamos, el pensamiento económico y se genera esto que ahora comúnmente se llama crematística, el examen únicamente relacionado con los precios. Y se perdió esa dimensión mucho más estructural e incluso etimológicamente la propia palabra economía estaba vinculada con la ecología, que era el oikos, la casa. Y entonces desvincularle, digamos, a la economía dentro de un sistema social o peor aún dentro de un sistema biofísico natural es simplemente quebrantar la esencia de la economía. Y por eso esta idea de cohesionar, digamos, o de dialogar con otras disciplinas es esencial en la economía. Yo mismo, mi formación es de economía ecológica, que por definición es una disciplina, digamos, o un campo de estudios transdisciplinario, en la medida que ata los conocimientos de la economía y de la ecología. Dicho esto, pasemos un poco a la presentación. Sigamos, por favor. La presentación tiene 4 objetivos o 4 contenidos centrales. Por un lado, plantearse los objetivos, examinar al menos brevemente la metodología,
ver las causas, qué es lo que estaría provocando los hallazgos que nosotros encontramos, y finalmente generar las conclusiones. Siguiente, por favor. Hay tres objetivos en la presentación. Por un lado es examinar el comportamiento de las brechas de conocimiento en el tiempo. Yo creo que la exposición anterior me ayudó muchísimo a mí a acortar algunos de los conceptos y de los indicadores que se pueden mostrar en la medida que justamente ahí se trabajó con algunos de estos indicadores, patentes, número de científicos por 1000 habitantes, inversión en I+D que tienen los países, etcétera. Por otro lado, el segundo objetivo es aplicar una metodología, que en este caso buscábamos que sea innovadora, que se diga algo más de lo que se había dicho hasta el momento en los aspectos de conocimiento, y finalmente conocer las causas, que es lo que más me interesa, sobre las brechas de conocimiento. Este trabajo fue un trabajo conjunto, lo desarrollamos con el profesor Jesús Ramos, que hasta hace poco fue rector de una universidad que se llama IQUIAM en la Amazonía del Ecuador, con el investigador Pedro Cango y con el investigador Pablo Jardín. Sigamos, por favor. Bien, como había señalado en la introducción, el objetivo central de la presentación es demostrar que existen brechas económicas y en algunos casos brechas de conocimiento que son crecientes entre los países ricos de América Latina y el Caribe. Y lo paradójico, digamos, y lo que llama la atención es que estas brechas de conocimiento tienden a incrementar pese a que aumenta generalmente la inversión en educación y salud y en conocimiento. Es decir, aquí hay una especie de contradicción. No necesariamente mayores niveles de inversión repercuten directamente en mejoras, digamos, en resultados en conocimiento. Y esto es muy común en política pública. Eh, no necesariamente si uno invierte más, especialmente desde el lado de lo público, esto repercute en mejoras sociales. La teoría nos diría que sí, y es obvio que una mayor inversión en lo público, en salud, en educación, tiende a mejorar en general las condiciones de vida en el tiempo de una población. Pero si hay gastos ineficientes, por ejemplo, si se subejecutan los presupuestos públicos, si no están direccionados, si no hay evaluación de política pública, que es muy importante, a veces tendemos a diseñar programas de política pública que no son objeto de evaluación, simplemente desconocemos los resultados, evidentemente estos aspectos quedan en entredicho. Entonces nos interesaba topar este aspecto y ver cómo está repercutiendo o cómo está golpeando en forma adecuada la inversión en I+D en relación a las brechas de conocimiento. El otro aspecto que nos interesa demostrar en este trabajo es lo que también había señalado al inicio, es decir, que lejos de estas convergencias, lo que se observa es divergencias en el tiempo. Y más bien cuando uno analiza con series largas de tiempo, y por eso es muy importante también en economía y en estos aspectos, tomar en cuenta la temporalidad, la historicidad, uno puede advertir que esto es así en el tiempo, más allá de una foto determinada que puede conducirnos a algún tipo de equivocación. Sigamos, por favor. La metodología que utilizamos consistió fundamentalmente en tres aspectos centrales. Por un lado, construir series largas de tiempo de indicadores claves y examinar sus macro tendencias en el tiempo. Es decir, buscamos en lo posible tener las series más antiguas, consistentemente posibles, digamos, para establecer este estudio. Básicamente trabajamos con indicadores de ingreso, indicadores de conocimiento y tecnología, sabiendo de antemano las limitaciones que hay en algunos indicadores como el PIB. El PIB es un buen indicador de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto,
pero no necesariamente de bienestar económico. A veces se confunden estos conceptos. Es decir, crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo. Crecimiento puede ser un magnífico medio para lograr algo, pero el desarrollo es un aspecto cualitativo más de largo aliento. Y por otro lado, nos interesaba contrastar los factores estructurales que pueden estar inmersos en la definición de los resultados. Creo que yo diría que si trato de resumir mucho el trabajo, uno de los aspectos más importantes que nos situamos es justamente en este punto 3, en tratar de comprender, digamos, cuáles podrían ser los factores más condicionantes, más determinantes que estarían detrás de estos resultados preliminares que les acabo de comentar. Sigamos, por favor. Siguiente lámina. Aquí, en esta lámina, ustedes pueden ver, espero que lo puedan ver al menos relativamente dentro de la resolución que tiene en este caso el Infocus, ver lo que está pasando con la línea, con lo que la realidad latinoamericana y la región líder en el mundo en estos indicadores. Y vamos a ver que esa es la misma forma como voy a ir presentando alguna información luego. Es decir, aquí básicamente si nosotros nos situamos en esta línea, pero no equivocarnos, esta es América Latina, ¿de acuerdo? Esta línea que está aquí en este indicador de ingreso. La línea punteada es el promedio, en este caso, de las distintas regiones del planeta. Y obviamente la línea de arriba es la región líder en cada uno de esos indicadores. En este caso, me parece que es los Estados Unidos. Entonces, aquí podemos advertir, digamos, en esta serie larga de tiempo, estamos construyendo una serie entre 1800 y el año último donde hay información disponible, que de acuerdo a los datos del World Bank Development que tiene el grupo de indicadores consolidados, es del año 2020, aunque ya hay datos perdón, aquí utilizamos el año 2019, aunque hay datos ya para el año 2020 y habría que examinar estos resultados. Podemos ver que en materia de ingreso, América Latina está bajo la línea del promedio. Ese es un resultado, digamos. Pero por otro lado, la línea de tendencia para el ingreso desde 1800, cuando se la integra, digamos, cuando se hace la integración de los datos, se puede ver que el PIB por habitante no solo está por bajo de la tendencia, digamos en este caso el 70%, un 70% bajo de la tendencia, sino que además esta brecha es creciente en el tiempo. Entonces, esto es un resultado que vale tenerlo en este rato en mente para lo que luego iré anotando. Siguiente, por favor. Esto mismo ocurre con el resto, de una u otra manera, con el resto de indicadores. Las 5 figuras que podemos observar en esta lámina presentan las líneas de tendencia para varios indicadores de conocimiento en el tiempo. La donut, que seguramente quienes están conectados virtualmente podrán observar los colores de esa donut, indica básicamente la brecha con la región o país líder en cada uno de los indicadores. En este caso, la brecha que tiene América Latina con cada uno de estos 5 indicadores. Luego de integrar nuevamente las áreas bajo la curva. La línea punteada representa el ajuste del modelo, es decir, la media de la línea de tendencia. Y, por ejemplo, para investigación y desarrollo, que está en la parte de arriba superior, en la parte derecha superior, la inversión en I+D, es decir, la brecha de América Latina con la región líder del planeta es del 96%. Es decir, no solo hay un tema, digamos, de cuánto se está invirtiendo, que veíamos en los cuadros de la anterior presentación del profesor de la CEPAL, que nos enseñaba ese cuadro con los distintos niveles de I+D en comparativos. En efecto, digamos, América Latina en promedio invierte menos del 1% en I+D.
efectivamente países como Brasil, o como veíamos el caso de Cuba o el caso del propio Ecuador, pueden estar sobre esa línea, sobre ese promedio latinoamericano. Y si se lo compara con otras regiones del planeta, por ejemplo, con Corea, con los países nórdicos o con los países más desarrollados, que invierten sobre el 3% y en algunos casos sobre el 4% en relación del PIB, hay una brecha. Pero lo interesante, digamos, aquí en este trabajo, tomando en cuenta estas series largas de tiempo, es que estas brechas tienden a acrecentarse en el tiempo. Y lo interesante, digamos, es saber por qué. ¿Por qué podría estar ocurriendo esta situación? Vamos adelante, por favor. La siguiente. Entonces, aquí ensayamos nosotros un conjunto de elementos, de causas que podrían ser estructurales para comprender esta divergencia, digamos, en las brechas de conocimiento. Por un lado, digamos, evidentemente una causa interna obedece a la falta de diversificación productiva. Es conocido que América Latina tiene una inserción en los circuitos internacionales, en los mercados internacionales, prácticamente desde los albores de su independencia, es decir, desde nuestros orígenes como naciones, una relación de absoluta vinculación a través de la venta de productos primarios, con poca especialización. ¿Cuál es el tema con esto? Si bien, digamos, producen ingresos fiscales, digamos, si el Ecuador vende petróleo, evidentemente esto produce ingresos fiscales, o si Colombia vende café o carbón de la misma naturaleza, o si Chile exporta cobre, o Uruguay exporta soja, o Brasil exporta petróleo, etcétera, etcétera. Indudablemente esto generan efectos positivos en materia de ingresos, pero también generan un conjunto de elementos perversos en materia de desarrollo. Eh, por ejemplo, cuando hay coyunturas de precios altos, y esto se observa particularmente con el último boom de materias primas que experimentó América Latina hasta el año 2014, entre el año 2010 y 2014, se observa procesos de mayor reprimarización, es decir, no se observa procesos de diversificación en su especialización. Se observan fenómenos como la enfermedad holandesa, se observan fenómenos como aspectos que están vinculados con la pérdida de competitividad de los sectores internos de la economía y no se generan desarrollos equilibrados. Entonces, estas inserciones internacionales, digamos que son dependientes, que están muy ligados a los circuitos internacionales y a la dependencia de estos circuitos internacionales, también generan aspectos negativos, pero lo más importante, digamos, en este aspecto, en términos del trabajo que estamos presentando, es que estos aspectos de reprimarización también tienen un correlato de desindustrialización. Cuando uno analiza el peso de la industria latinoamericana en el peso de la economía, haciendo la comparación relativa con el tamaño de la economía, se observa un proceso de pérdida de peso de la industria en el valor agregado latinoamericano. Es decir, lejos de utilizar estas ventajas que provoca, digamos, una inserción a través de precios internacionales o a través de commodities, lo que se provoca finalmente son procesos de desindustrialización. Y América Latina viene desindustrializándose paulatinamente en el tiempo. Este momento, para que tengan una idea, el peso de la industria en el tamaño de la economía es cercano al 13 o 14% en promedio, cuando hace 20 años, 25 años, era cerca del 25%. Entonces, ha habido una pérdida de peso del sector industrial. Y esto, digamos, ya en la práctica, lo que generan son poquísimas articulaciones entre la educación y el mundo del trabajo, que es los problemas que se estaban anotando anteriormente, poquísimas vinculaciones entre los aspectos de conocimiento, innovación y la universidad, que también se señalaba anteriormente. Y además, con poquísimos incentivos para la innovación y conocimiento en la medida que se aprovecha, digamos, de rentas extractivas. El segundo tema es un tema relacionado, pero no igual, que tiene que ver con los crecientes extractivismos.
hay una base de datos muy buena que tiene la UNED, donde se puede ver bastante bien los movimientos extractivos regionales, en realidad de todos los países del mundo, pero hay datos regionales. Y lo que se observa, digamos, para el caso latinoamericano, al menos de la data que hay hasta ese momento que tiene la fuente de información, entre 1970 y el año 2017, es un creciente extractivismo latinoamericano, medido en toneladas. Es decir, ya no estamos en términos de valor, sino estamos en términos de toneladas. Y este creciente extractivismo, digamos, que está multiplicado por 3 entre este periodo, entre el año 1970 y el año 2017, lo que provoca finalmente también son un conjunto de problemas sociales y ambientales ligados a las zonas extractivas. Es decir, los modelos extractivos también tienen un conjunto de problemas relacionados con la conflictividad de esas zonas extractivas y con la no internalización de los costos ambientales y los costos sociales producto de esos procesos extractivos en los precios finales de los productos de venta. Es decir, hay una especie de subvaloración de precios. Sigamos, por favor. El tercer elemento que nosotros examinamos en este trabajo son los llamados intercambios desiguales. A la consabida tesis, digamos, de la tesis de Prebisch-Singer, de los intercambios desiguales en precios, ustedes recordarán que se aprende en los primeros años de economía este postulado, que es básicamente que la mala inserción internacional, la dependencia, las relaciones geopolíticas desiguales, lo que provoca es que tendencialmente, en este caso una región tipo América Latina, subvalúa sus precios de exportación en términos reales en el tiempo, mientras está apreciándose los bienes que tienen conocimiento o tecnología que se están importando. Cuando uno hace la relación, digamos, entre exportaciones en términos reales e importaciones en términos reales, lo que se ve es una subvaloración o un deterioro de los términos de intercambio. Efectivamente, nosotros demostramos que esto es así, es decir, se mantiene esta relación cuando uno desglosa incluso por todos los aspectos donde tenemos la información. Y por cierto, la CEPAL tiene una muy buena base de información que nos permite hacer este tipo de análisis, digamos. Entonces, esta es la consabida tesis, digamos, de deterioro de los términos de intercambio. Lo interesante, lo que agregamos nosotros un poco más al trabajo, es que además de un deterioro de los términos de intercambio vía precios, hay lo que se llama un deterioro de los términos ecológicamente desequilibrados. Es decir, se están exportando más materias primas en términos de volumen y hay un déficit creciente en términos de materiales. En este caso, la balanza comercial se mide a la inversa. Estamos exportando mucho más de lo que estamos importando y esto tiene como efectos una descapitalización real y finalmente aplicamos otro concepto que es el intercambio de calorías desigual. Es decir, hacemos lo mismo, no solo con los precios de los commodities, sino con los precios de las calorías que estamos exportando y las calorías que estamos vendiendo e importando. Y lo que se ve, digamos, cuando uno relaciona esto, es que cada vez exportamos calorías alimentarias con alto valor nutricional a precios mucho más bajos y estamos importando calorías con bajos niveles nutricionales a precios cada vez más altos. Es decir, hay un deterioro en todas las acepciones que tiene el término, en términos de precios, en términos de ecológicos y en términos de calorías. Entonces, aquí tenemos otro factor estructural que está atado a estas brechas de conocimiento que estábamos examinando al inicio. Y finalmente, este aspecto que me parece que no es posible dejarlo de lado, más aún en este momento y en plena crisis de una pandemia de salud. La tecnología y la información nos llegan a todos, es decir, hay asimetrías por sus altos costos. La regulación internacional sobre patentes y derechos de propiedad intelectual es asimétrica e injusta. Tanto los derechos de propiedad intelectual como las patentes fueron concebidas para proteger durante un tiempo razonable
a un descubridor o inventor de un avance tecnológico, y esta apariencia o esta idea en apariencia apropiada para incentivar un adelanto tecnológico, en la realidad confiere dilatados periodos de ventajas monopólicas a las empresas de alta tecnología que son mucho más poderosas en el planeta. Y esto nuevamente genera problemas de asimetría. Es decir, hay un régimen de propiedad intelectual que lo vivimos con la pandemia de salud, es decir, el acceso a los medicamentos y las barreras de entrada que en este caso estamos poniendo el ejemplo de salud, pero si uno quisiera trasladarle a la discusión sobre el problema civilizatorio más importante que tenemos en este momento, además de las injusticias sociales, que es la crisis climática, ocurre exactamente lo mismo. Uno de los problemas, no todo el problema está ahí, evidentemente, está relacionado con el injusto distribución alrededor del régimen de propiedad en patentes que tienen a mitigar los efectos del cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, vamos concluyendo. Creo que estamos justo con el tiempo. Tengo 5 minutos más que me permite avanzar hacia las conclusiones. Y básicamente son 3 conclusiones centrales que tiene el trabajo. La primera, desde el siglo XX, la tecnología ha ahondado diferencias entre los países ricos de América Latina. Ahora se han profundizado las brechas de conocimiento por la apropiación desigual e injusta de la información. Los primeros países acceden a toda la información por su posesión de alta tecnología, mientras América Latina no tiene el mismo nivel de acceso. Una segunda conclusión es que si el objetivo deseable, digamos, como humanidad, sería salvar al planeta como me refería anteriormente, de la crisis de civilización que estamos enfrentando producto de la crisis climática, lo adecuado sería la transferencia de tecnología para enfrentar pandemias de salud y reducir los niveles de contaminación en la atmósfera. Y finalmente, la combinación de factores estructurales que tienen que ver con la inserción de nuestras economías en los circuitos internacionales y evidentemente la ausencia de políticas públicas internas construyen, digamos, una relación absolutamente perversa para mejorar los aspectos de conocimiento regionales. En la última lámina que vamos a ver, ¿puede pasarle, por favor? La siguiente. Está el artículo en su versión como fue publicada, por si a alguien le interesa el acceso y profundizar algunos de los contenidos que están ahí. Muchísimas gracias y cualquier pregunta a sus órdenes. A continuación, tenemos a la egresada del programa de Economía en la Universidad del Norte y directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, Diana Cantillo. Su presentación tiene como tema el comercio internacional y la innovación vista desde el sector empresarial. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por esta invitación. Realmente muy complacida de poder estar con mis profesores que hace rato no los veía y poder aportar en esta conversación que en buena hora se realiza después de un año de pandemia y qué bueno que estas conversaciones en materia de coyuntura económica se sigan y se continúen dando. Traigo el día de hoy algunos aportes en materia del comercio internacional, en materia de innovación de empresas, y quiero empezar mi presentación dando un contexto general acerca de Colombia, su participación del comercio internacional como participación del Producto Interno Bruto de Colombia, pero también mirando algunos países de la cuenca del Caribe, y luego revisar un poco la participación de la región Caribe en el comercio internacional de Colombia, para luego enfocarnos en nuestro territorio, que es el Departamento del Atlántico, y cuáles son esos retos y oportunidades que vienen para las empresas cuando comienzan a trabajar con productos innovadores, cuando comienzan a generar valor agregado dentro de esos productos y lo que Ricardo Hausmann llama un poco
comenzar a crear productos con ventajas comparativas reveladas que permitan poder entrar o poder diversificar cada vez nuestra canasta exportadora. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí un poco se muestran algunos de los países, muestramos el comercio como proporción del PIB en algunos de los países. Y vemos, por ejemplo, Colombia en los últimos 50 años ha tenido realmente una participación, el comercio dentro del Producto Interno Bruto entre un 30 y un 40%, realmente un 39.5%, y aquí vemos que realmente esa integración de las importaciones y las exportaciones no tienen una gran contribución, o es decir, no hay una gran torta como participación del Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos Costa Rica, otro país muy importante de la gran cuenca del Caribe, vemos que la participación del comercio internacional como proporción del PIB está entre un 60 y un 70% en los últimos 50 años. Y vemos entonces Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, cómo en los últimos años ha comenzado a definir una estrategia clara y decidida de aumento de las exportaciones, de diversificar su canasta exportadora. Y esto, ¿cómo lo ha hecho? También aliado a una estrategia de atracción de inversión clara, reducción de aranceles de maquinaria importada y maquinaria usada, desarrollo de zonas francas. Y vemos cómo Costa Rica pasó de exportar banano, café, azúcar y carne a ser hoy uno de los grandes exportadores en Latinoamérica y en Centroamérica de equipos de cómputo, de partes de equipos de cómputo, de maquinaria y equipo para el sector de salud. Siguen exportando banano, pero ahora comienzan a diversificar a frutas tropicales como piña. México no está aquí, pero México es uno de los grandes países también dentro de esa gran cuenca del Caribe, donde vemos que la participación del comercio internacional entre el Producto Interno Bruto varía entre un 60 y un 80%. Y vemos también estrategias claras y decididas de un país como México, y comenzamos a ver un programa como el IMEX, donde también se fomenta la importación de maquinaria utilizada sin ningún arancel para manufacturar. Y también comienzan a crear unas estrategias de shelter companies donde invitan a empresas a no formalizarse y a no entrar como compañías en el mercado mexicano, sino a manufacturar a través de una maquila. Y esa manufactura a través de maquila es para fomentar el aparato productivo exportador mexicano. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si nosotros vemos Colombia, el año pasado, el año 2020, exportamos alrededor de unos 37.000 millones de dólares. Lo que va corrido del año 2021, tenemos un comportamiento interesante con 21.000 millones de dólares. Y vemos que la región Caribe de Colombia participa con casi el 26% de todo ese comercio internacional, alrededor de unos 8.000 millones de dólares. Vemos a regiones como Antioquia, la región central donde está el eje cafetero, con una participación que comienza a ser relevante. Y comenzamos a ver que en el eje cafetero ya no solamente tenemos café, sino que tenemos aguacatejas y que estamos comenzando a diversificar esa canasta exportadora en esas regiones de Colombia. Siguiente, por favor. Y cuando miramos un poco la región Caribe de Colombia en exportaciones, vemos que en el último año 2020 exportamos alrededor de unos 8.000 millones de dólares. En 2021, lo que va corrido del año hasta mayo, exportamos alrededor de unos 3.500 millones de dólares. Y vemos entonces ese top 10 de productos que nosotros estamos exportando hacia países como Estados Unidos, como Brasil, como Turquía, como China. Y lo que nosotros estamos exportando en la región Caribe, sacando a los mineros energéticos, es químicos, alimentos y bebidas, pero también perfilería. Y comenzamos a revisar cuáles son las empresas top 10 más exportadoras de la región Caribe de Colombia y nos encontramos con una en el departamento del Atlántico, energía solar.
y nos encontramos con dos muy importantes del sector de químicos como Essentia y como Mexichem. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos entonces las importaciones en la región Caribe también en este mismo periodo y vemos también un crecimiento importante de las importaciones. En el departamento del Atlántico, por ejemplo, alrededor de un 60% del producto importado es utilizado para ser transformado y luego exportado como producto final. A diferencia de pronto de algunos otros departamentos dentro de la región Caribe, donde sirven como puertos de transbordo, como lo es el departamento de Bolívar con su zona portuaria de Cartagena. Más sin embargo, tenemos también productos importados, como lo son, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, productos importados como el de sectores agroquímicos, por ejemplo, y ahí tenemos a Monómeros Colombo Venezolanos, ubicado en Barranquilla, y tenemos a Yara, ubicado en el departamento de Bolívar. Y también vemos nuevamente productos químicos siendo importados, y aquí tenemos nuevamente a Mexichem y tenemos a Essentia, pero también tenemos otros productos mineroenergéticos. Entonces, la pregunta un poco es, cómo diversificar y seguir trabajando por diversificar esa canasta exportadora de nuestra región Caribe y de Colombia. Cómo seguir trabajando para agregar más valor agregado, más conocimiento a eso que estamos produciendo, para que esa proporción del comercio internacional en el PIB pueda comenzar a crecer y podamos nosotros involucrar nuestras empresas, nuestros productos en los diferentes mercados internacionales. ¿Qué nos hace falta entonces? Miremos competitividad, es nuestro territorio, la región Caribe, un territorio competitivo. Miremos también conocimiento, nos está haciendo falta más conocimiento, más tecnología involucrado en eso que estamos produciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces traigo el índice departamental de competitividad. Y aquí quiero mostrarles un poco cómo se encuentran los departamentos de la región Caribe de Colombia. Y me voy al top 10. ¿Quiénes están en el top 10? El departamento del Atlántico en el lugar número 6. Bolívar se encuentra en el lugar número 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en el 11. Y si nos enfocamos entonces en este top 10 y vemos aquí al departamento del Atlántico y vemos los subpilares que el índice departamental de competitividad mide, quiero enfocarme en los tres en los cuales le fue mejor al departamento del Atlántico. Y aquí vemos el tema de las instituciones, todo lo que es la gestión fiscal, todo lo relacionado con seguridad, con justicia, con desempeño administrativo, y estamos en el top 3. De pronto aquí no sé, aquí de forma presencial no lo alcanzamos a ver porque se confunde, pero está de top 3. Ustedes que están de pronto viéndolo desde sus pantallas, sí lo pueden apreciar. En materia de infraestructura medimos un poco esa conectividad, la capacidad que ha tenido este territorio de crear vías primarias, vías que conecten a nuestro territorio con los diferentes mercados internos, pero también que sean vías que puedan conectar ese comercio dentro del territorio. Y finalmente, sofisticación y diversificación. Y aquí un poco es la canasta exportadora y los mercados a los cuales estamos llegando. Y aquí evidenciamos un poco que el Atlántico es un hub logístico importante para desarrollar actividad exportadora, no solamente en la región Caribe, sino también en Colombia en general. Entonces, en materia de competitividad, en este índice, ¿qué nos hace falta mejorar? Todavía hay muchísimos retos, tanto para el Atlántico como para la región Caribe, pero quiero enfocarme en dos: entorno para los negocios, cómo registro propiedades, cómo creo empresa, cómo obtengo licencias de construcción. Y aquí Caldas, el departamento de Caldas y la ciudad de Manizales nos ha llevado una ventaja muy importante.
tenemos que seguir trabajando en conjunto con las instituciones locales para hacer este tipo de pilares, mejorar el desempeño en este tipo de pilares que son tan relevantes para el ambiente de negocios del territorio. Y segundo tema que también tenemos que mejorar en materia de mercado laboral, cómo seguir trabajando universidad-empresa para formar las personas idóneas para estas empresas que hoy en día están exportando. Siguiente diapositiva. Y entonces también quiero traer un poco, porque entonces ya revisamos competitividad, quiero revisar entonces conocimiento, innovación que estemos desarrollando a nivel de los diferentes departamentos de la región Caribe de Colombia, con un énfasis en el departamento del Atlántico. Y el índice departamental de innovación para Colombia nos muestra que solo hay 2 departamentos con un desempeño alto, Bogotá y Antioquia. Pero el siguiente departamento, o bueno, está en el cuarto lugar, es el departamento del Atlántico con un desempeño medio alto. Bolívar está también con un desempeño medio alto y el resto de departamentos de la región Caribe tienen un desempeño medio bajo o bajo. En ese sentido, tenemos que trabajar aún más para seguir colocando conocimiento, tecnología, seguir apropiando conocimiento dentro de los procesos productivos de cada una de las empresas. En ese sentido, podríamos decir que el Atlántico es el departamento más innovador de la región Caribe de Colombia. Siguiente. Y cuando miramos los pilares que se miden en este índice departamental de innovación, vemos que el departamento del Atlántico en el cuarto lugar tiene un muy buen desempeño, un desempeño medio alto en el subíndice de insumos y un desempeño medio en el subíndice de resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí. En este subíndice de resultados, por ejemplo, nos va muy bien en materia de entorno político, teniendo en cuenta todo lo que es la estabilidad del gobierno local y la efectividad de las instituciones en el territorio. En materia de capital humano, por ejemplo, nos va muy bien en materia de generación y apropiación del conocimiento, con énfasis en investigación y desarrollo. Ahí tenemos un desempeño alto. En materia de infraestructura, y esto es cómo conecto ideas, cómo conecto productos, tenemos una gran conectividad en materia de vías, pero también en materia de servicios. Y esto un poco, y en materia obviamente pues de comunicaciones, lo cual facilita la producción y el intercambio de las ideas y de los productos. Cuando vemos sofisticación de mercados, por ejemplo, el Atlántico está en el top 3 de esos departamentos que tienen un muy buen desempeño, y un poco en sofisticación de mercados hablamos de la capacidad o el acceso a esa capacidad de innovación que tienen los territorios y la facilidad que tienen las empresas para poder acceder, por ejemplo, a financiamiento para poder generar innovación dentro de sus empresas. Y aquí destacamos un poco la facilidad de obtener crédito en el Atlántico a nivel local y la facilidad de obtener crédito empresarial para innovar. Y en materia de sofisticación de negocios, tenemos un desempeño también medio alto en lo relacionado con la colaboración nacional e internacional entre empresas y organizaciones de conocimiento y la especialización industrial en las economías locales. Siguiente. Cuando vemos entonces el subíndice de resultados que mide 2 variables, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, vemos que el Atlántico se encuentra en el grupo de desempeño medio, pero con importantes avances en creación de conocimiento y difusión del conocimiento. Y en materia de producción creativa, el Atlántico se destaca por tener una muy buena posición en bienes y servicios creativos que miden el grado de madurez de la industria creativa y la economía cultural de los territorios. Adicionalmente, tenemos indicadores relacionados con la economía digital, como la generación de contenidos digitales e informáticos y las capacidades del emprendimiento digital. Y este, por ejemplo, es un sector, este tema de la economía digital y de la economía creativa, que en estos momentos estamos trabajando en el Departamento del Atlántico para seguir reforzándolo, todo lo que es la producción audiovisual. Y ustedes
Hace poco pudieron ver que tuvimos empresas internacionales grabando en nuestro departamento del Atlántico para desarrollar series. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es generación de conocimiento. Estamos integrando nuevos sectores a la economía de nuestro territorio. Siguiente, por favor. Entonces, algunas conclusiones del Índice Departamental de Innovación para Colombia. Aquí hay una gran facilidad para obtener crédito y crédito para innovar en el país. Hay una diversificación de mercados, nuevos destinos de exportación, pero también una diversificación de la canasta exportadora. Tenemos que el Departamento del Atlántico debe mejorar en temas relacionados con la eficiencia, en el uso de la energía y de la sostenibilidad. Necesitamos más empresas, por ejemplo, con certificaciones ambientales. A pesar de que el Atlántico tiene un aumento en el gasto bruto en investigación y desarrollo, tenemos que seguir trabajando por aumentar ese gasto dentro de las empresas. Y las empresas en el Sistema de Innovación Regional del Atlántico es la más sólida en la región Caribe. Hay empresas innovadoras de sectores intensivos en conocimiento y tecnología como la química, la manufactura y el petróleo. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos por un muy buen camino. Hay muchos retos, pero yo creo que siempre hay un lado positivo y siempre uno tiene que ver el lado positivo de las cosas. Yo creo que vamos en el Atlántico por un buen camino desarrollando programas y proyectos que mejoren los sistemas de innovación dentro de nuestras empresas para crear productos complejos que nos permitan insertarnos en esos mercados globales. Procaps recientemente, una empresa barranquillera, fue elegida la empresa más innovadora de Colombia en el ranking de las empresas más innovadoras. Se ubicó en el primer lugar y tiene Procaps décadas invirtiendo en ciencia, tecnología y desarrollo. De hecho, el 4% de las ventas brutas de la operación de Procaps son dirigidas a seguir invirtiendo en crear nuevos productos para el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Y tenemos programas en la ciudad de Barranquilla y en el Atlántico, como por ejemplo Atlántico Acelera, una iniciativa creada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, liderada también por la Gobernación del Atlántico, donde estamos motivando empresas y emprendimientos innovadores a que se unan con empresarios y tienen unos recursos de cofinanciación que son totalmente condonables. Tenemos 10.000 millones de pesos para invertir, para que empresas innovadoras puedan ser financiadas y puedan sacar productos buenos, relevantes y con una ventaja comparativa frente a esos mismos productos en otros lugares del mundo. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Tenemos que seguir un trabajo de internacionalización de nuestra economía. Y recientemente se lanzó la misión de internacionalización del gobierno nacional liderada por Ricardo Hausmann. Y Ricardo hace varios años vino al Departamento del Atlántico y decía, necesitamos hacer sectores y productos más complejos. Necesitamos trabajar para que el aparato productivo exportador de Colombia verdaderamente tenga una relevancia. Tenemos programas en Colombia como el de Zonas Francas. Colombia es el país en Latinoamérica con mayor número de zonas francas, 108 de 400, casi que el 25%. Entonces, estos programas tenemos que seguir trabajando para aprovecharlos. Tenemos que seguir trabajando para traer empresas diferenciadoras que aprovechen este tipo de parques industriales, de zonas francas, con especial régimen, con reducción de impuestos. Entonces hay 4 líneas fundamentales dentro de esta misión de internacionalización que son relevantes. El primero, la migración. Hace un par de años tuve la oportunidad de conversar con Philip Gio, uno de los ministros de Desarrollo Económico de Singapur, y Philip nos contaba acerca de la estrategia de conocimiento que siguió Singapur para su desarrollo económico. Y decía, comenzamos a invertir en becas para crear PhDs.
Entonces, si yo le daba una beca a una chica, en 5 años ya no tenía una PhD, tenía 2. ¿Por qué? Porque ella traía a su esposo. Y esas becas las dimos en las mejores universidades del mundo. Entonces, Singapur va a tener al mejor talento humano del mundo, porque está llegando a Singapur. Y hoy en día, si nosotros vemos Singapur, tiene a las mejores empresas del mundo con sus centros de innovación y desarrollo. Entonces, este trabajo de migración y que hoy el Departamento del Atlántico está trabajando con su estrategia Ven, Vive Barranquilla, Vive Atlántico, es importante porque queremos traer a personas de diferentes partes del mundo a que contribuyan dentro de la academia, pero también contribuyan desde las empresas a seguir generando y a seguir colocando conocimiento en la creación de esos productos. Segundo tema, internacionalización de las empresas. Y aquí hay una palabra que sale, que es el llamado nearshoring. Desde Pro Barranquilla, la agencia de promoción de inversiones del Departamento del Atlántico, venimos trabajando en una estrategia en conjunto con la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, en identificar cuáles son esas empresas a nivel internacional que quieren mover sus cadenas globales de valor. Y es que el Atlántico está enfrente del mundo. Estamos enfrente de los países más importantes de América y de Europa. ¿Por qué no traernos estas grandes manufacturas de China, de Vietnam, de Japón y ubicarlas en Colombia, en el Departamento del Atlántico, y desde aquí manufacturar productos complejos? No exportar limón, no exportar ñame, pero ¿por qué no aceite de limón o jabones a base de aceite de limón? Ya comenzamos a generar un valor agregado, un producto más complejo que en el mercado tendrá un valor mucho mayor. Entonces, importante trabajar con la atracción de inversiones, pero también con esa colaboración que hablábamos en la sofisticación de mercados anteriormente. Cómo hacer que nuestras empresas comiencen a integrarse también en esas cadenas globales de valor. Acceso a bienes y servicios. Y esto es un poco también la reducción de costos de transacción y logística y la facilitación del comercio. Reducción de aranceles. Ahorita estábamos hablando con una empresa siderúrgica muy importante en el país y me decía, los aranceles bajan de un 10% a un 5%. ¿Qué va a pasar con mi inversión en el país? Aranceles para el acero, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, debemos seguir fortaleciendo el ecosistema que facilita la adopción y adaptación de tecnologías. Debemos seguir facilitando que universidades como la Universidad del Norte, la Universidad Simón Bolívar, a través de su institución Macondo Lab, Atlantic Connect, todas estas empresas e instituciones que se integran a esa cadena de innovación, de fortalecimiento de la innovación en el Departamento del Atlántico, se fortalezcan para que puedan facilitar esa adopción y adaptación de las tecnologías. Siguiente, por favor. Entonces, sin duda hay unos grandes retos y unas grandes oportunidades para todos los que estamos aquí en el sector privado, en el sector público y en la academia. Y es un poco retos, mejorar los indicadores de competitividad, lo hablábamos, el entorno de negocios. ¿Para qué? Para que las empresas puedan venir, para que las empresas puedan funcionar, para que haya menos costos de transacción y su operación y sus producciones puedan ser cada vez más eficientes. Sostenibilidad y educación superior, lo que hablábamos en sostenibilidad en materia de acceso a energía, a calidad en la energía, pero también cómo hacemos que las empresas cada vez más puedan tener certificados en temas ambientales, y en educación superior, cómo entrenar a la gente adecuada para trabajar en X o Y sector. En materia de generación de productos con valor agregado que sean de alta complejidad para ganar nuevos mercados y recibir más dólares por cada producto. ¿Cómo hacemos para
hacer más complejo la producción de cada una de las empresas. Y oportunidades muchísimas, pero esta del nearshoring, cómo poder aprovechar que las empresas se están moviendo y cómo poder ofrecer un territorio como el Atlántico o como la región Caribe de Colombia para que desde aquí puedan manufacturar, agregar valor y sacar producto final al extranjero. Exportación de servicios. Hoy en día estamos trabajando para seguir incrementando la exportación de servicios en el territorio. Y aquí hay muchas empresas como Teleperformance, como Jumio, como Sykes, que son empresas del sector de BPO, pero que cada vez más están ofreciendo servicios a bajo costo a diferentes multinacionales en el exterior, en el sector de Customer Service. Centros de I+D, tenemos que seguir fortaleciendo esto, pero esto aliado con las empresas tienen que poder resolver y tienen que poder generar productos de gran valor aliados con la academia. Y el trabajo universidad, empresa, Estado, que es fundamental para sacar adelante cualquier territorio y seguir trabajando en innovar para seguir fortaleciendo ese comercio internacional, esa canasta exportadora y diversificar los mercados a los cuales estamos llegando. Muchísimas gracias por el espacio y espero pues esta información haya sido de gran valor. Gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos a tomar un pequeño receso de 15 minutos. A las personas que se encuentran presencial a las afueras del auditorio van a encontrar una estación de café donde podrán recoger su refrigerio y regresamos a las 4:15. Muchas gracias.
Retomamos con la conferencia online que tiene como tema la política de innovación en los países de Latinoamérica y el Caribe, a cargo del doctor Gustavo Crespi, especialista líder de la división de competitividad e innovación, Banco Interamericano de Desarrollo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, sí, se lo escucho. Bien, ¿puedo compartir la presentación? Bien. Bueno, gracias por la invitación y la idea es compartir algunas reflexiones del lado del banco sobre cuáles son los desafíos de la política de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y qué es este escenario nuevo que se nos plantea como consecuencia del post-COVID, que se llama, ¿no? Adelante, la siguiente. La siguiente, por favor. Adelante. Voy a conversar un poco sobre el panorama de la innovación en América Latina, tratar de responder a la pregunta de por qué es necesario hacer políticas de innovación. Adelante. Cómo se están implementando las políticas de innovación en América Latina. ¿Qué sabemos sobre la efectividad de las políticas de innovación? ¿Qué es lo que nos deparan las políticas de innovación en el periodo post-COVID-19? Y voy a cerrar un poco con lo que creo que es lo más importante, que es la necesidad de tener capacidades institucionales o avanzar en una construcción institucional para una política de innovación efectiva. Adelante. Adelante. Siempre cuando hago este tipo de charlas me gusta partir por tener una definición de lo que entendemos por innovación. El concepto de innovación es un concepto eminentemente subjetivo, por lo tanto, si yo hago una encuesta acerca de qué es lo que entendemos por innovación a 100 personas, probablemente obtenga 100 respuestas diferentes. Por lo tanto, es importante mantener esto en cierto nivel de estandarización. Y existe un estándar que es el Manual de Oslo de la OCDE, que nos dice que la innovación es la implementación de un nuevo producto, servicio, proceso, modelo organizacional nuevo o significativamente mejorado. Adelante. Y es importante, ¿por qué? Porque explica una parte sustancial del crecimiento de la productividad, tanto en economías desarrolladas como Estados Unidos, como en economías emergentes exitosas, como en Finlandia, Corea del Sur o Israel. Si uno toma todo el periodo de posguerra de Estados Unidos hasta la fecha y se mira en el crecimiento de la productividad, alrededor de 2/3 del crecimiento de la productividad de la economía norteamericana se debe a la investigación y desarrollo y a las tecnologías de información y comunicación. ¿Y por qué es importante la productividad? Bueno, porque es básicamente lo que está del otro lado. La otra cara de la moneda de nuestros salarios es la productividad. Adelante. La siguiente, por favor. Ahora, si vemos esto, a pesar de lo importante que la innovación es para el crecimiento de la productividad, tenemos una dicotomía importante en la región con respecto al resto de los países del mundo. En general, países como Corea, Finlandia, Israel, Corea, Suecia, Dinamarca, invierten mucho en investigación y desarrollo, alrededor de más de 3 puntos del PIB. La mayor parte de esa inversión llevada a cabo por el sector privado, mientras que en la cola del gráfico que ustedes pueden ver ahí se encuentra América Latina, que invierte mucho menos, y en particular países, digamos, Perú, Bolivia, inclusive Colombia, con niveles de inversión particularmente bajos, sobre todo también tanto del sector público como del sector privado, en particular también del sector privado. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿por qué políticas de innovación? Muchas veces cuando uno ve estas figuras se dice, bueno, estamos invirtiendo poco, tenemos una brecha, hay que hacer algo. Y yo quisiera resaltar que la mera existencia de brechas significa que hay una alerta, una luz amarilla de que hay que investigar un poco más, pero la mera existencia de brechas per se no justifica una política. Y eso es lo que normalmente se hace. Siguiente, adelante. Las brechas son simplemente un síntoma de falta de oportunidades para innovar. Pueden ser un síntoma de falta de oportunidades para innovar. Entonces, la pregunta que tenemos que contestarnos es
si existen o no oportunidades para innovación en América Latina y si existen oportunidades que por alguna razón están siendo desaprovechadas. Adelante. Y la forma de responder a la pregunta de si existen oportunidades que están siendo desaprovechadas es mirar los retornos de la innovación en la región. Adelante, la siguiente. Bueno, calcular retornos en general es complicado. Calcular una tasa de retorno a una inversión que tiene un componente tan intangible con la innovación es particularmente difícil. Sin embargo, algunos estudiosos se han tomado el trabajo de hacerlo y en este caso, referenciando al trabajo de un colega, Claudio Bravo, y otros, publicado en World Development, plantea que las tasas sociales de retorno de la inversión en innovación en América Latina son alrededor del 80%. Entonces, eso sí nos lleva a nosotros a plantearnos que acá hay un problema. Porque si tenemos baja inversión y por otro lado tenemos alto retorno, la pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué el mercado no funciona? O sea, ¿por qué alguien está dejando pasar por alto una inversión que efectivamente tiene tan alto retorno? La siguiente, por favor. Y existen tres razones principales para ello. Adelante. Primero, la existencia de un problema de apropiabilidad parcial de la inversión en conocimiento. Es decir, la innovación es fundamentalmente en gran parte inversión en conocimiento. Y ese conocimiento, a diferente de una máquina o otro tipo de inversiones, se mueve, se difunde. Y ese efecto de derrame hace que las empresas muchas veces sean reacias a invertir en algo que fundamentalmente termina afectando o termina beneficiando a sus rivales o a sus competidores, o lleva a la empresa a enfrentar 100% los costos de innovar y compartir sus beneficios con sus rivales y sus competidores. El otro problema que vemos es el de asimetrías de información, que limita el acceso al financiamiento de nuevas tecnologías, y un tercer problema son los problemas de coordinación. ¿De qué? De las inversiones complementarias necesarias para innovar. Es decir, no es suficiente con que uno haga una innovación tecnológica, esa innovación tecnológica tiene que llevarla al mercado, y para llevarla al mercado se necesitan un montón de otras inversiones complementarias, se necesita infraestructura, se necesita conectividad, se necesita capital humano que sepa escalar esa innovación, y todos esos insumos complementarios escapan al innovador, es decir, los tiene que proveer alguien más, y si los planes de inversión del innovador junto con los que proveen todos estos insumos complementarios no están alineados, tenemos lo que se denomina problema de coordinación y la innovación no llega al mercado. Adelante. La siguiente. Y lo que es importante es que todos estos problemas afectan a cualquier tipo de innovación, independientemente si esto sea una innovación de frontera o una innovación que significa simplemente adoptar una tecnología de frontera en un país rezagado. Siempre vamos a tener que resolver estos problemas. Siguiente. Siguiente, por favor. Adelante. Entonces, en el banco nosotros, para cada tipo de intervención en un área que denominamos políticas de desarrollo productivo, de la cual las políticas de innovación son una parte de las políticas de desarrollo productivo, siempre al momento de implementar políticas de innovación, deberemos tratar de plantear que hay que responder o ser capaces de respondernos tres preguntas. La primera pregunta es cuál es la falla, es decir, ¿por qué el mercado no está haciendo lo que parece tan deseable? Es decir, ¿por qué el mercado no está invirtiendo en algo que tiene un retorno tan alto? ¿Es un problema de apropiabilidad? ¿Es un problema de coordinación? ¿Es un problema de asimetría de información? La segunda pregunta que tenemos que responder es el diseño de la política. Yo tengo un problema, he identificado la falla que lleva a ese problema, propongo una política para resolver ese problema. ¿Es la intervención un buen remedio para la falla? Es decir, si el problema que tengo es un problema que requiere subsidios, como por ejemplo resolver el problema de las externalidades, y diseño un instrumento que es crédito, bueno, claramente el crédito no está resolviendo el problema de la externalidad, está resolviendo otros problemas. Entonces, muchas veces uno tiene una buena identificación del problema, una buena identificación de las fallas, pero luego el diseño de política no habla, no se condice, no se traslada a la falla. Y la tercera pregunta es si tengo las instituciones requeridas para poner en práctica la política, ¿cierto? Puedo llegar a la conclusión que el diseño de la política requiere establecer mecanismos de innovación en los procesos de compras públicas del sector público. Pero eso requiere una capacidad institucional muy, muy diferente al tener que, por ejemplo, implementar un programa de beca de posgrado. Entonces, la pregunta es,
tengo la falla, tengo el diseño, pero tengo la capacidad institucional para implementar esa falla y resolver ese diseño en forma, de resolver esa falla e implementar ese diseño en forma adecuada, porque si no tengo las capacidades, muchas veces la intervención va a terminar siendo peor que la misma enfermedad. Adelante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas preguntas a la política? En general, no existen pocos instrumentos para apoyar a la innovación. Existen muchas herramientas de políticas para apoyar la innovación. Y para poder analizar cada una de ellas necesitaríamos varios días, digamos, y yo no tengo varios días, sino tengo algunos minutos para compartir con ustedes. Entonces, en ese sentido, tal vez es posible hablar de una taxonomía. Entonces, para reducir el análisis, las dimensiones, el número de instrumentos de política, creemos que es fácil clasificar esos instrumentos de política en 2 dimensiones. Adelante. Así, adelante. Digamos, es importante o puede ser importante clasificar los instrumentos de política según el alcance que tengan esas políticas. Y aquí tenemos políticas que son horizontales, es decir, políticas que son transversales, también se llama, que van a todos los sectores de la economía, mientras que existen políticas verticales, que son políticas que apuntan a determinados sectores. Pero también tenemos otra dimensión que son los tipos de políticas. Hay políticas que buscan proveer insumos públicos, por ejemplo, conocimiento, capital humano, y hay políticas que son intervenciones de mercado, que lo que buscan es activar el comportamiento de los actores privados para que al cambiar su comportamiento mediante incentivos, provean algo que se parece a un bien público. Y es importante tener en cuenta estas 2 dimensiones porque las fallas, los diseños y las capacidades institucionales son muchas veces diferentes en cada uno de los casos. La siguiente. Adelante. Entonces, si nosotros cruzamos la dimensión del alcance de la política con el tipo de política, es decir, si la política es horizontal o vertical, o si la política provee insumos públicos o es una intervención de mercado, tenemos una matriz de 2x2. Entonces, un buen ejemplo de una política que provee insumos públicos horizontales, es decir, un buen tipo de política que es horizontal y que provee un bien público, es, por ejemplo, una política de defensa de la competencia. Esa política va a todos los sectores y es un servicio, el servicio de defensa de la competencia, es un tribunal. Pero una política horizontal y de intervención de mercado puede ser, por ejemplo, un subsidio a la innovación. Y es una política de intervención de mercado porque yo a través de un subsidio quiero alterar el comportamiento de los actores privados, bajándole, por ejemplo, el costo de innovar, alterando el precio de innovar. Pero por otro lado es horizontal porque apoya la innovación en cualquier parte, es decir, no diferencia si la innovación está en un determinado sector o está en otro sector. Independientemente del sector donde se lleva a cabo la intervención de mercado horizontal, subsidio de innovación, busca apoyar la innovación. Es decir, apoya no un sector, apoya actividad. Entonces, cuando tenemos intervenciones de mercado horizontales, lo que debemos tener claro es que estamos subsidiando, interviniendo, ya sea con mecanismos tributarios o mecanismos de subsidios directos o mecanismos financieros, pero estamos atacando actividades, no sectores. Adelante. Un ejemplo de una actividad de insumos, de una política que provee insumos públicos, pero que ya es vertical, es decir, que se concentra en un determinado sector, serían, por ejemplo, los famosos centros tecnológicos sectoriales, que buscan proveer conocimiento, pero un conocimiento que es un bien club, o sea, específico a determinados sectores. Y finalmente, una intervención de mercado vertical es cuando yo quiero básicamente dar subvenciones, exoneraciones tributarias o crédito, pero concentrado en un determinado sector, ¿no? Por ejemplo, darle exoneraciones impositivas, pero no a toda la economía, sino solamente a la industria del software. Adelante. Entonces, vamos a concentrarnos en los últimos 3 cuadrantes. El primer cuadrante, insumos públicos horizontales, creemos que es bastante aceptado, comúnmente aceptado, por lo tanto no es algo importante de focalizarlo en este breve tiempo que tenemos, pero sí podemos ir viendo algunos detalles de lo que significa
hacer políticas de innovación en cada uno de los otros cuadrantes. Por ejemplo, detengamos un poquito en el cuadrante de intervención de mercado horizontal. Y vale la pena detenerse un poquito ahí porque es el cuadrante donde más instrumentos de política de innovación hay en la región. Adelante. Es el caso del subsidio de innovación. Entonces, tratemos de aplicar una para atrás, por favor. Está. Tratemos de responder las preguntas que nos hicimos al comienzo. Y la pregunta más importante es ¿cuál es la falla? Bueno, la falla que el subsidio de la innovación intenta resolver es el problema de los spillovers, las externalidades, lo que se denomina el derrame de conocimiento. Y tal vez la persona que mejor lo ejemplifica es George Bernard Shaw, inglés, que dice, bueno, en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de externalidades? Estamos hablando de lo siguiente, mire, si usted tiene una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, al final de ese intercambio cada uno sigue teniendo una manzana. Pero si yo tengo una idea y usted tiene una idea e intercambiamos las ideas, al final de ese proceso de intercambio, ambos tenemos 2 ideas cada uno. Entonces, las características de ideas, de intangible que tiene la innovación, hace que tengamos esta presencia de derrames. Y esta presencia de derrames, que es muy bueno para la economía, es muy malo para aquel que tiene que invertir, porque no se puede apropiar de los beneficios, del 100% de los beneficios de esa inversión. Ahora sí, adelante. Adelante una más. Entonces, ¿cuán importante es esta falla? Y lo que encontramos es que esta falla no es igual en todos los sectores, pero hemos hecho algunas estimaciones. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el 25% de los sectores no encontramos estos derrames de conocimiento, pero sí los encontramos en el 75% de los otros sectores. O sea que el 75% de los sectores tienen estos problemas de apropiabilidad y por lo tanto es entonces un problema relativamente común y que amerita una política transversal. Adelante. Ahora, al momento de responder cuán importante es la falla, una cosa importante a tener en cuenta es que estos derrames de conocimiento no son iguales para cualquier tipo de inversión. En particular, no son iguales según aquellas inversiones que tengan un alto contenido de intangible versus aquellas que tengan un alto contenido de tangibles. Adelante. Una más. ¿Otra más? Otra más. Básicamente, no es lo mismo subsidiar a ese señor que está en un laboratorio haciendo un experimento que subsidiar la compra de una máquina. ¿Por qué? Porque este señor que está en el laboratorio hoy se fue a su casa a trabajar. Y yo puse el laboratorio, lo contraté a él, le di todos los insumos para que investigue y me desarrolle una nueva fórmula, por ejemplo, para un nuevo remedio, un nuevo producto farmacéutico, un nuevo producto cosmético. Lo desarrolló, pero yo nunca voy a saber si mañana este señor vuelve. O si se fue a trabajar con la competencia. En cambio, a la derecha, eso es más difícil que pase, ¿no? En el caso de una máquina, la máquina está ahí. Y mañana, cuando yo vuelva a abrir la empresa, salvo que no han entrado a robar, que es una posibilidad cada vez mayor en América Latina, pero en términos generales, esa máquina va a seguir estando ahí. Entonces, un factor diferenciador muy importante para poder determinar si vale la pena subsidiar una inversión o no, es a partir del contenido tangible versus intangible que esa inversión tenga. En América Latina, desafortunadamente diría yo, por problemas de diseño de políticas, damos muchos subsidios por las razones equivocadas. O sea, se da mucho subsidio a la compra de máquinas, pero en realidad no hay mucha justificación para eso. Adelante. La siguiente. Entonces, ¿cuál debería ser un buen diseño de política para un subsidio a la innovación? Primero, subsidiar el conocimiento. Y dentro de ese conocimiento, en particular, aquel que es de naturaleza genérica, porque es el que más fácil se diluye entre los diferentes actores, o más fácil se transmite entre los diferentes actores, y por lo tanto es más difícil que una empresa vaya a invertir en ese tipo de conocimiento. Y por lo tanto, es muy importante también premiar los esfuerzos colaborativos, porque son aquellos en los cuales en la colaboración es donde se genera el caldo de cultivos para que se produzcan estos derrames. ¿Qué pasa con una máquina? Subsidiar una máquina podría ser, pero en condiciones mucho más restrictivas, es decir, subsidiar la máquina solamente de un pionero, es decir, de aquella empresa que por primera vez se anima a usar una máquina en mi territorio o en mi área geográfica.
¿Por qué? Porque genera efecto de demostración al resto, pero solamente a él. Al resto hay que darle crédito. Y condicionar muchas veces esos subsidios a acciones de difusión, es decir, que la empresa, por ejemplo, muestre a las otras empresas cómo es que se usa la máquina o de qué se trata. En general encontramos que los subsidios son mejor que los incentivos tributarios genéricos porque nos permiten una mejor focalización. Normalmente los incentivos tributarios terminan beneficiando a las grandes empresas y las grandes empresas tienen bastantes mecanismos para apropiarse del conocimiento que generan, algo que no ocurre en el caso de las pequeñas y medianas empresas y aún menos en el caso de las startups, pero en el caso de las startups el incentivo tributario es irrelevante porque no tiene renta, por lo tanto no es un instrumento adecuado. Y siempre pedir cofinanciamiento para alinear los incentivos, es decir, siempre vamos a cofinanciar un proyecto, vamos a compartir el riesgo de hacer un proyecto con el privado. Por lo tanto, no es una buena política subsidiar el 100%. Este es un ejemplo de cómo, en el caso del programa FONTAR, que es un programa del banco en Argentina, cuando llegan los postulantes de los proyectos son clasificados según sean proyectos de I+D, según sean proyectos de modernización tecnológica o según sean proyectos de inversión. En general, un proyecto de inversión, los dos factores claves para hacer esa clasificación es el riesgo del proyecto y la cantidad de activos intangibles que el proyecto tiene. Si el proyecto es altamente riesgoso y tiene mucho intangible, se considera que es un proyecto de I+D y puede recibir subvenciones parciales. Pero si el proyecto tiene riesgo medio y tiene componentes tangibles e intangibles, te vamos a dar un crédito. Un crédito a largo plazo, en condiciones relativamente favorables. Y si el proyecto tiene muy poco riesgo y casi todo tangible, bueno, muy interesante, esto va de un banco, no lo voy a ayudar. Adelante. Adelante. Vamos ahora a las políticas de intervenciones que proveen bienes públicos pero focalizados en determinados sectores. Y un ejemplo son los centros tecnológicos sectoriales, que cumplen tres funciones básicas. Generan conocimiento que es específico a un sector, aceleran por lo tanto la difusión de tecnología dentro del sector y estimulan la coordinación entre oferta y demanda de conocimiento en un determinado sector. Adelante. Los puntos centrales a tener en cuenta para el diseño de los centros tecnológicos sectoriales son, primero, asegurar que en la gobernabilidad de los centros esté fuertemente representado el sector privado, que es el beneficiario del insumo que el centro genera. Esto para garantizar que la investigación que se hace en el centro sea pertinente a los problemas que el centro busca resolver. Y ve que el mecanismo de financiamiento incluya, en la medida de lo posible, cofinanciamiento privado para garantizar que efectivamente se dé esa pertinencia y la sustentabilidad. Adelante. Un caso de intervenciones de este tipo es el caso del mejoramiento genético del arroz en Argentina. Adelante. ¿Qué pasó en Argentina? Sí, yo soy argentino, hablando de cuenta a esta altura del partido, en general no consumimos arroz. El arroz es algo como ajeno a nuestra cultura, digamos. Pero en un lugar, hay una provincia donde se produce arroz, fundamentalmente para exportación a Brasil. Y en el año 1999 se produce una devaluación en Brasil muy importante, con lo cual genera una pérdida de competitividad en esa provincia. Y en esa provincia existe el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que venía trabajando en una nueva variedad de mejor calidad y productividad, pero que todavía no estaba lista para llegar al mercado. Entonces los productores empiezan a presionar para que se acelere, porque ellos creen que con esta nueva variedad van a poder bajar los costos, efectivamente es así, pero que y el INTA le dice, no tengo recursos, necesito plata. Entonces, en primer lugar, los productores se ponen de acuerdo, juntan un poco de plata entre cada uno de ellos, se la pasan al INTA, pero el problema que tienen esas contribuciones voluntarias es que primero ponen todos, después ponen algunos, a tercera rueda no pone nadie. Es por un problema que se llama free riding. Entonces, para evitar el problema del free riding, el gobernador de esa provincia le puso un impuesto a los productores locales de arroz para financiar el INTA, con lo cual resolvió el problema del free riding. El resultado fue que la variedad aceleró el proceso de producción de esa nueva variedad, que se llama Cambra, y el sector recupera competitividad.
Y además el INTA actualmente es uno de los productores líder mundial en venta de genética de tecnologías de arroz. Adelante. Es un ejemplo de qué pasó, digamos, es decir, esta es la productividad del arroz desde el momento que se produce esta crisis hasta ahora, o hasta que teníamos datos, donde la productividad aumenta un 75% gracias al trabajo de ese centro tecnológico sectorial, y lo comparamos con Costa Rica, que no hizo lo que hizo Argentina. Lo que hizo Costa Rica es, cuando los productores estaban con problemas de competitividad, ¿qué hizo? Los protegió, les dio protección, les dio, los protegió la competencia mediante aranceles. ¿Y qué pasó en Costa Rica? La productividad cayó. Adelante. Entonces, estas políticas se pueden hacer y pueden funcionar si se hacen bien. Y vamos al último cuadrante, que es intervenciones de mercado verticales, caso de las industrias del software, dar subsidios directos a la industria del software, por ejemplo. Y se justifica en el caso del software porque era una tecnología de propósito múltiple, con aplicación en numerosos sectores, por lo tanto se puede considerar un sector estratégico. Pero también el software son tecnologías tipo genéricas, entonces cualquier invención va a depender de una fuerte coordinación usuario-productor, y también tiene fuertes externalidades de red, o sea que los productores y usuarios pioneros son claves. Adelante. Entonces, hay que definir bien estas cosas, que el sector sea estratégico, que la tecnología sea genérica, que exista algún tipo de aprendizaje asociado a la industria infante para que se justifique este tipo de políticas que concentran. ¿Cuál es el problema que tienen estas políticas? Pueden estar muy justificadas, pero el problema que tienen es que te van a concentrar, diferente de las políticas que dan subsidios horizontales, que desparraman los recursos entre toda la economía. Las políticas que dan subsidios concentrados en un determinado sector hacen eso, concentran un montón de plata en un conjunto muy pequeño de beneficiarios. Y eso, digamos, luego desactivarlo es complicado. Adelante, siguiente. No me voy a detener en esta porque no hay más tiempo. Entonces, ¿cuánto se invierte, no en investigación y desarrollo e innovación en la región, sino cuánto se invierte en política? Es decir, ¿cuánto ascienden los presupuestos públicos para apoyar las políticas de innovación en la región? Y es bastante poco, yo diría. Es decir, un país como Corea del Sur invierte casi 0.4 puntos del PIB, casi medio punto del PIB en políticas, más o menos la mitad a través de incentivos tributarios, la otra mitad a través de subsidios directos. En el caso de América Latina, Brasil es el que más invierte, aproximadamente 0.15, y así sucesivamente hacia abajo, el resto de los países de América Latina 0.4, 0.04, 0.05, 0.02, es decir, muy, muy poco. Adelante. Y también invertimos poco en un tipo de política que es muy importante, en particular en el caso de países que están rezagados de la frontera, que son los países, las políticas de extensión tecnológica, y las políticas que estimulan a la difusión que resuelven un problema de asimetría de información en lo que hace la difusión de tecnología. Y ahí lo que tenemos es, por ejemplo, países de frontera como Estados Unidos y Canadá, más del 10% de las empresas en el sector industrial reciben apoyo público todos los años para extensionismo tecnológico, mientras que en América Latina ese porcentaje está liderado por Uruguay, en un 4%, Colombia relativamente bien, o sea, bien dentro de América Latina, tal vez el mejor indicador en el que está Colombia dentro de América Latina, pero bastante atrasado con respecto a los países de frontera. O sea, deberíamos invertir mucho más, varios órdenes de magnitud más en este tipo de programas, 5, 6, 10 veces más. Adelante. Ahora, ¿qué sabemos sobre la efectividad de estas políticas? O sea, sabemos que invertimos poco en estas políticas, que sabemos que existen grandes fallas de mercado que generan una enorme subinversión. Sabemos que existen políticas que se pueden implementar para resolver esa falla de mercado, pero la pregunta que me hacen es, bueno, antes de seguir avanzando con la intervención pública, ¿sabemos algo de que las políticas que ya hemos venido interviniendo tienen algún efecto? ¿Efecto en qué? O sea, ¿la política ha sido efectiva en qué? En corregir la falla de mercado que dio origen a la intervención. Y responder a esta pregunta tiene desafíos muy importantes para las metodologías tradicionales de evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las
metodologías tradicionales de evaluación de impacto, que son las que uno usa para responder a la pregunta si la política es efectiva en sí o no es efectiva, son políticas que vienen del área social, de la política social. En la política social nosotros tenemos una persona que es pobre o está debajo de la línea de pobreza, y lo que queremos hacer es intervenir en esa persona para que salga del nivel de pobreza. Entonces, la persona que recibe el beneficio es la persona que además quiero ver qué pasó con ella como consecuencia de la política. En la política de innovación, dado que la buena parte de la política se justifica a partir de la existencia de derrames o externalidades, no es suficiente observar una empresa a la que yo le di un subsidio y ver que esa empresa le fue bien para decir que la política es efectiva. Porque si la política está justificada a través de la corrección de externalidades o derrames, también tengo que mirar si otras empresas que de alguna forma estaban relacionadas con la empresa que yo apoyé, también se beneficiaron de la política. Y medir externalidades en la evaluación de impacto es muy difícil. Adelante. Estas externalidades, que son claves para poder medir el impacto de las políticas de innovación, en general operan a través de dos mecanismos. Un primer mecanismo es proximidad geográfica, el clúster. O sea, las empresas que están en un clúster normalmente están en un contexto que genera difusión de conocimiento, de información, etcétera, y por lo tanto pueden estar sujetas a externalidades. Pero también a través de la movilidad laboral, lo cual se puede dar también dentro del clúster o no, o se puede dar a distancias más lejanas por fuera del clúster. Entonces, nosotros lo que hicimos en el banco fue aplicar esta metodología a la evaluación de programas de Brasil y Argentina para medir el crecimiento del empleo y las exportaciones, pero no en los beneficiarios de los programas, sino también en los beneficiarios indirectos. ¿Y quiénes eran estos beneficiarios indirectos? Eran aquellas empresas que 2 o 3 años después de haber terminado un proyecto de innovación por parte de un beneficiario directo, contrataban a un empleado que había trabajado en el proyecto de innovación del beneficiario directo y lo ponían a trabajar en su empresa. Al momento de contratar a ese trabajador, que normalmente era un trabajador calificado, se producía un beneficiario indirecto. Entonces teníamos beneficiarios directos, que son aquellos que habían recibido la subvención del programa, y beneficiarios indirectos, que son aquellos que 1 o 2 años después habían contratado a un trabajador de un beneficiario directo. Obviamente que para hacer eso hay que trabajar con bases de datos muy grandes que vinculan empresa con empleado con empresa. Entonces podemos saber la empresa, podemos saber quiénes son los empleados, después podemos ver esos empleados en el tiempo, si se quedan, si se van, a dónde se van. Y ahí encontramos que efectivamente hay un impacto importante en el empleo, alrededor de un 25% de crecimiento y alrededor de un 6-7% de crecimiento en las exportaciones en los beneficiarios directos, pero eso sabemos es necesario, pero no suficiente, y a veces ni siquiera es necesario. Pero si miramos las externalidades, que son los beneficiarios indirectos, encontramos un crecimiento del empleo un poco menor, 20%, y un crecimiento de las exportaciones también un poco menor, pero igualmente significativo, de casi un 5%. Entonces, estos instrumentos de política realmente funcionan y están bien cuando están bien diseñados, es decir, cuando están focalizados en los problemas que quieren tratar de resolver. Adelante. Otra cosa que hicimos es mirar políticas de innovación y competencia, es decir, estas políticas de innovación funcionan en cualquier contexto o tenemos que mirar también el contexto de la estructura de mercado en el cual la empresa está operando. Y encontramos que en Chile, donde no miran la estructura de mercado cuando ellos financian una empresa innovadora, el impacto en la productividad de las empresas beneficiarias es aproximadamente un poquito más de un 3%. Pero si uno analiza más detenidamente, dice, bueno, a ver, para que una empresa reciba un subsidio de innovación y ese subsidio sea efectivo, la condición necesaria es que esa empresa quiera innovar. Y la respuesta a la pregunta de si la empresa quiere innovar o no va a depender mucho de la estructura de mercado en la que la empresa se encuentra. Si la empresa se encuentra en una estructura de mercado competitiva, es decir, de alta competencia, donde existen muchos rivales que le están comiendo los talones del pie, por así decirlo, la empresa se va a incentivar para innovar. Pero si la empresa opera en un contexto monopólico, innove o no innove, le da lo mismo.
Por lo tanto, lo que hicimos fue diferenciar a los beneficiarios en grupos según la estructura de mercado más o menos concentrada en la que esos beneficiarios se encontraban. Entonces encontramos beneficiarios a niveles altos de competencia, el número 4 acá, y beneficiarios a niveles casi monopólicos, número 1, o de muy bajo nivel de competencia. Y cuando calculamos el impacto del tratamiento, encontramos que claramente el tratamiento era muy fuerte en sectores donde había mucha rivalidad y mucha competencia, casi un 7% de crecimiento de productividad, y de hecho el impacto de la política es casi negativo en aquellos mercados muy concentrados tipo oligopólicos. Es decir, que si hubiéramos tenido en cuenta esta característica de la estructura de los mercados donde operan los beneficiarios, un programa que en promedio nos dio un impacto general de poquito más del 3%, si hubiéramos concentrado esos recursos en sectores altamente competitivos, de alta intensidad competitiva o de alta intensidad de competencia, podríamos haber obtenido beneficios aproximadamente del doble. Y esto me lleva a una reflexión muy importante. Si queremos responder a la pregunta de una efectividad de una política, y esto se aplica a todas políticas, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera cosa, la efectividad de una política depende, en primer lugar, de cuán bueno es el tratamiento. En este caso, el subsidio, el crédito, el incentivo tributario, etcétera, con el cual las empresas son apoyadas. Pero la otra variable que afecta crucialmente la efectividad de una política es a quién le doy el tratamiento. Es la selectividad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de una política bien diseñada que no tuvo una buena selectividad, que le dio el tratamiento a algunos que lo necesitaban, como aquellas empresas del Grupo 4, y que le dio el tratamiento a empresas que realmente no lo necesitaban, las empresas del Grupo 1, y por lo tanto la efectividad fue menor. Entonces, cuando analizamos los diseños de las políticas y hacemos evaluación de impacto, tenemos que ponerle mucha más cuidado y mucha más focalización a responder la pregunta de cómo se están asignando, a quién le estamos dando los apoyos, en adición a que si el apoyo está bien diseñado o no. Adelante. Bien, volvamos al último punto, es que, digamos, es el tema institucional. Adelante. No, ahí estamos bien ahí. Las políticas de innovación son políticas complejas, pues son intervenciones de largo plazo en un marco de alta incertidumbre que involucran numerosos actores y que normalmente requieren políticas o procesos más que políticas de descubrimiento de las políticas eficaces. Capacidad de evaluación objetiva para desechar lo que no sirve, mucha evaluación ex post requieren las políticas de innovación. Es un gran desafío para América Latina, porque en América Latina los sajones esto lo tienen re claro, digamos. Ellos no se preocupan tanto por una evaluación ex ante, ¿no? Por 28.000 no objeciones, documentos súper pesados para aprobar unas bases de concurso y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es claro que en el contexto de incertidumbre en el que nos movemos, es casi imposible poder diseñar bien una política de innovación ex ante. Es imposible, es absolutamente imposible. La podemos ir mejorando el diseño con la implementación, porque al momento que vamos implementando las políticas, vamos descubriendo cuáles son aquellas cosas que funcionan y que no funcionan. Lo que yo le mostré recién, el caso de la estructura de mercado y cómo eso interactúa con las políticas de innovación. Eso lo pudimos descubrir porque veníamos haciendo política, pudimos evaluar y nos dimos cuenta. Pero en general, si no hacemos este proceso de experimentar, evaluar, retroalimentar y rediseñar, y pensamos que hacer política de innovación es como una campaña de hepatitis, ¿no es cierto? Tenemos un problema de un brote de hepatitis, tenemos un conjunto de personas infectadas, entonces tenemos un protocolo y si usted le da una dosis a los 6 meses y otra dosis dentro de un año, la persona está lista. Bueno, eso en la política de innovación no existe. Como no existe, y hay que descubrirla, también requieren mucha colaboración con el sector privado, lo cual genera riesgo de captura, y requiere mucha cooperación entre agencias del sector público, porque al momento de hacer una política de innovación para resolver, por ejemplo, lo que yo creía era un problema de externalidad, y cuando intervengo me descubro que en realidad no es un problema de externalidad, sino un problema de que falta un insumo complementario, falta, por ejemplo, qué sé yo, el personal técnico, y el personal técnico lo tiene que dar el ministro de Educación, no el ministro de Ciencia y Tecnología.
bueno, tengo que ser capaz de coordinar con el ministro de Educación y que el ministro de Educación me dé importancia, me lleve digamos, priorice esa necesidad que yo le estoy manifestando. Todo esto requiere capacidades técnicas para diseñar bien las políticas, requiere capacidades organizacionales para interactuar con otros actores y requiere capacidades políticas para que me den importancia, que es el gran problema de los ministerios de Ciencia y Tecnología de la región, que son, en la mayor parte de los casos, un saludo a la bandera. Adelante. Adelante. La siguiente. Hola, hola. Conexión con el doctor Gustavo Crespi. Ahora vamos a continuar con la última presentación. En este caso tenemos al subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Daniel Gómez, quien estará discutiendo sobre la política de innovación en Colombia. Listo, muchas gracias a la Universidad del Norte, a la Facultad de Economía por invitarme a participar en la Cátedra del Caribe. Espero que mucho de lo que hayamos oído durante esta tarde lo vean reflejado en lo que estamos haciendo en política de innovación en Colombia. En la medida en que fui escuchando a los que me antecedieron, vi bastantes elementos que hemos ido incorporando dentro de la formulación y el diseño de políticas. Si me ayudan con la presentación, porfa. Listo, perfecto. Un momentico, entonces, ¿cómo voy a hacer para ver? Listo. Ok, entonces, bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por la política de innovación en Colombia durante los últimos años, contarles un poquito en qué consisten las políticas que hemos formulado, hacia dónde vamos, cuáles han sido los paradigmas que se han visto reflejados en estas políticas. Siguiente. 4 punticos que voy a cubrir en esta presentación de media hora. Un diagnóstico en dónde estamos en Colombia en temas de innovación, cuáles son las políticas para la innovación, y aquí voy a retomar bastante de lo que hemos escuchado de Diana, de Gustavo Crespi, de todos los que me antecedieron. Vamos a brindar instrumentos para pensar en innovación en las regiones, y ahí también vamos a reflexionar un poco como cuáles son los roles y la forma de racionalizar esos instrumentos y esas intervenciones, muy en línea con el marco conceptual que nos presentó Gustavo. Y finalmente vamos a terminar hablando de los retos que nos quedan hacia adelante. Siguiente. Entonces empecemos con el diagnóstico. Siguiente. Entonces, lo primero, ¿para qué innovamos? Innovamos para aumentar la productividad, que como bien dijeron anteriormente, es el factor determinante del crecimiento a largo plazo. Y en Colombia lo que vemos es que la productividad total de factores no está contribuyendo al crecimiento, al contrario, está reduciendo el crecimiento en Colombia. El crecimiento en Colombia ha estado empujado principalmente por la contribución de inversiones en capital, en trabajo, pero no ha sido jalonado por mejoras en productividad. ¿Y de dónde viene la productividad? Viene de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas diferentes, de poder hacer más con menos, y esto naturalmente detrás requiere unos procesos de innovación según muy en línea con la definición que nos presentó Gustavo Crespi ahorita. Siguiente. Entonces, ¿por qué tenemos esa baja productividad total de factores y por qué la productividad no está aumentando su contribución al crecimiento? Una razón es la baja inversión en inversión y desarrollo. Acá vemos cómo los países de la OCDE, Estados Unidos, están significativamente por encima de Colombia, de Argentina, de México, de Chile y de países de la región. Entonces, acá de nuevo hay una gran paradoja, ¿cierto? Gustavo Crespi nos mostraba en su presentación que los retornos sociales a la innovación son enormes. Entonces, ¿por qué estamos invirtiendo tan poquito? Hay una gran paradoja que se resuelve, que Gustavo nos ayudó a resolver parte de esa paradoja. Tiene que ver con falta de apropiabilidad de retornos a esa inversión, con una falta de incentivos para invertir
y lograr capturar esos retornos privados y sociales a la inversión. Siguiente. ¿Y por qué? ¿Cuáles son el tipo de factores que hacen que esa inversión en innovación y esos impactos de la innovación sean insuficientes? Una de las razones, y también la mencionaba Gustavo Crespi en su presentación, es la débil articulación entre instituciones que generan conocimiento y el sector privado. La innovación requiere una variedad de actores que participan en procesos en diferentes eslabones de la etapa, y esto requiere entonces colaboración entre empresas y los generadores de conocimiento, instituciones que se involucran en las actividades de innovación. Entonces, acá vemos que en Colombia esa tasa de colaboración es realmente bajita, ¿cierto? Entonces, no tenemos mucha colaboración entre universidades y empresas, entre centros de desarrollo tecnológico y empresas, parques tecnológicos y empresas, centros de investigación autónomos y empresas. Además de eso, lo que vemos en Colombia es que los investigadores principalmente vuelven a trabajar en las universidades, lo cual está bien, pero hay una diferencia entre Colombia y el resto de América Latina y mucho más con países de la OCDE y Estados Unidos. Vemos que en Colombia 96% de los investigadores están retornando a trabajar en universidades que además no trabajan mucho con empresas, ¿no? Entonces acá hay un gran problema de coordinación y de articulación que también refleja esas fallas de coordinación y que pueden ser susceptibles entonces de intervenciones que alineen incentivos entre diferentes actores. Y acá también pues hay que reflexionar por qué suceden estas cosas, ¿cierto? Una razón puede ser que hablan diferentes idiomas, ¿cierto? Otra razón puede ser que los horizontes de tiempo para esas actividades empresariales versus las de investigación son muy diferentes. Y otra razón puede ser también que los incentivos y los retornos y el progreso profesional de profesionales en empresas y profesionales en investigación son muy diferentes. Los investigadores son recompensados por sus publicaciones, pero no son recompensados por contribuir a la transferencia de conocimiento y tecnología hacia empresas, por ejemplo. Siguiente. Entonces, también mencionaron, y es muy relacionado con el tema de la innovación, la importancia de los valores de los activos intangibles, ¿cierto? Activos intangibles son esos activos generados por el conocimiento y que pueden requerir entonces protección y gestión de propiedad intelectual para poder generar ese valor a partir de esos activos. Estos activos cada vez están siendo más importantes, tienen un peso significativo en los índices de valoración bursátil, y Colombia todavía está lejos de estar maximizando los retornos a la gestión y generación y comercialización de esos activos de propiedad intelectual. Siguiente. Un tercer factor muy importante que hemos empezado a incorporar en la política y en los datos en Colombia son las falencias en términos de capacidades gerenciales. Entonces, aquí ya en el DANE, en la encuesta de innovación, en la EDIT, tenemos un módulo de capacidades gerenciales que incorporamos el año pasado después de varios trabajos que hicimos principalmente con el Banco Mundial, y lo que encontramos de esas encuestas es que las capacidades gerenciales en Colombia son significativamente inferiores a las de otros países. Acá estamos mostrando la distribución de capacidades para Estados Unidos, desplazada a la derecha, Colombia desplazada hacia la izquierda, ¿no? ¿Y cuál es la relación, la importancia de la capacidad gerencial para la innovación? La intuimos a través de este gráfico donde mostramos diferentes categorías de empresas innovadoras en sentido estricto, en sentido amplio, potencialmente innovadoras y con intención de innovar, y las que no son innovadoras. Y hay una fuerte correlación entre la productividad laboral, en cada una de estas categorías, mucho mayor en las innovadoras, y ese índice de capacidades gerenciales que construimos a partir de la encuesta. Entonces, mejores capacidades gerenciales se relacionan con mayor innovación y con mayor productividad, ¿no? Entonces, acá hay un tema importante para trabajar, y algo que no estoy mostrando acá, pero que es muy interesante. Hicimos un experimento donde lo hizo el Banco Mundial, de hecho, y ahí participamos, pero donde hacíamos una
autoevaluación de los gerentes. Ellos se autoevaluaban, decían yo qué tan bueno soy, y después contestaban una encuesta y se les generaba el puntaje, digamos. Y la diferencia en autopercepción en Colombia era la más grande, esa brecha era la más grande de toda la región. O sea, los gerentes colombianos creían que eran un 10 cuando en realidad son un 6, ¿no? Entonces, eso es interesante porque muestra que a veces puede ser que no sabemos lo que no sabemos, ¿cierto? Entonces, si no sé lo que no sé, entonces es muy complicado hacer algo para remediarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto se refleja entonces en básicamente muy pocos procesos de innovación en empresas, menos del 1% de las empresas manufactureras y de servicios en Colombia innovan en sentido estricto, que es lo que se ajusta a estas definiciones internacionales de innovación. Solo 21% y 23% se consideran innovadoras en sentido amplio. Las innovadoras en sentido estricto son una rayita amarilla que está allá arriba que casi no se ve. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, ahí está el reto. Hay un reto importantísimo de generar inversión en innovación, mejor innovación, más empresas innovadoras con el apoyo de políticas públicas adecuadas que solucionen el tipo de problemas que Gustavo Crespi nos estaba presentando y que requieren entonces una evolución de políticas. Y voy a contarles un poco como cuál ha sido esa evolución en Colombia y hacia dónde vamos ahora. Siguiente. Bueno, entonces, políticas para la innovación. En el plan de desarrollo están consignadas unas metas importantes que reflejan a su vez, y yo quiero enfatizar eso, reflejan muchos de los procesos a los que nos estaban invitando los anteriores presentadores. Es el proceso de, 1, tener un marco conceptual para pensar cuáles son las políticas adecuadas. 2, implementar unos pilotos. 3, evaluarlos. 4, escalar lo que funciona. Desactualizar lo que no funciona y volver a iterar para generar nueva política que tenga impacto y políticas que resuelvan un problema de política, ¿cierto? Lo que Gustavo Crespi estaba mencionando que era una falla de mercado, ¿cierto? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el marco institucional requerido para solucionarlo? Y vamos a ver cómo eso tiene también una dimensión regional importante, porque las regiones en Colombia son muy diferentes, todos lo sabemos, pero esa heterogeneidad requiere también una diferenciación, un enfoque muy diferencial de nuestras políticas de innovación. Pero entonces, objetivos, queremos con este plan lograr 1.9 millones de pesos en beneficios fiscales para empresas que realicen actividades de I+D+I. Entonces, si recuerdan la presentación anterior, eso va a ser una intervención horizontal en el mercado, ¿cierto? Eso está en ese cuadrante. 4.000 firmas con programas de extensión tecnológica, duplicar la inversión en CTI, llegando a 1.5% del PIB, aumentar el porcentaje de investigadores en el sector empresarial para corregir ese diagnóstico que vimos, créditos para 30.000 pymes y 181.000 personas capacitadas en nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido la evolución de las políticas relacionadas con esta capacidad empresarial para innovar? Voy a hacer un recorrido por el círculo y terminar con las 2 políticas que vamos a sacar este año. Entonces, en el 2016 sacamos la política de desarrollo productivo, que es el COMPES 3866, que de hecho fue un COMPES muy bonito que salió inmediatamente después del flagship del BID, en el cual Gustavo Crespi colaboró, de hecho, y tiene ese sabor, ¿no? Entonces, la política de desarrollo productivo, que es una política industrial moderna para Colombia, lo que sugiere es muy en línea con lo que veíamos, que la política industrial tiene que responder, de la cual la innovación es una parte, tiene que responder a una identificación de una falla de mercado, una solución de esa falla y compensando esa intervención con consideraciones de qué puede salir mal. Puede salir mal porque haya una captura del sector privado, porque el sector público no tenga información suficiente, por una cantidad de situaciones que pueden interferir en el buen funcionamiento de estas políticas. Luego, sacamos la política de formalización de empresas que salió en el 2019. Esta política también piensa un poco la formalización no como un tema
como moral y que hay que convencer a la gente de formalizarse y hacer brigadas de formalización como hacíamos en el pasado, sino que parte de la premisa de que la formalización es una decisión racional del empresario, que mira cuáles son los costos, cuáles son los beneficios de ser formal, y si los costos no le dan para los beneficios, pues prefiere mantenerse en la informalidad. Y con base en eso se construye una política de formalización. El COMPES que 3957 es la Política Nacional de Laboratorios. Ahí, si nos ubicamos en los cuadrantes de Crespi, estamos precisamente en unas políticas, esos son bienes públicos horizontales, ¿cierto? Pueden ser verticales, ¿no? Si son laboratorios muy especializados. Pero entonces ese es el punto del fortalecimiento de las políticas complementarias que requieren las empresas para poder innovar y para poder exportar, como decía Diana. Entonces, si una empresa, por ejemplo, no puede certificar su calidad para exportar, pues es muy difícil que exporte. Y tener una red de laboratorios que facilite esta generación de certificados de calidad va a facilitarnos mucho esa labor de exportar. La Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial salió en el 2019 también, un componente también importante de esos procesos de innovación. El COMPES de Inclusión Financiera y Educación Financiera para generar entonces capacidades para poder usar el sector financiero para financiar temas como innovación. Por la política de emprendimiento, la política de reactivación económica tiene unos elementos interesantes que también miran hacia procesos de innovación, sostenibilidad e inclusión para un proceso de reactivación post-COVID. Y finalmente, en lo que estamos trabajando ahora, que son la política de ciencia, tecnología e innovación y la política de propiedad intelectual. Son dos políticas hermanas que creo que van a ser claves para impulsar estos procesos, y creo que tienen que responder, digamos, a todos estos cuestionamientos, a estos marcos conceptuales que hemos visto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los paradigmas en los que nos movemos? Hay como tres paradigmas que han ido evolucionando y que coexisten ahora, y hay gente que defiende unos sobre otros y que están más convencidos con unos y otros. Voy a tratar de dar una visión de cuáles son las limitaciones de cada uno muy brevemente. Entonces, una visión está muy alineada con la que presentaba Gustavo, que es un modelo de Science Push, donde la motivación de la política pública es resolver fallas de mercado a través de provisión de bienes públicos principalmente, con intervenciones para la innovación y el desarrollo. El segundo paradigma es un paradigma de sistemas de innovación, muy en línea con la primera presentación de esta tarde, que busca entonces resolver principalmente, piensa más en la solución de fallas de coordinación. Catalizar la innovación, entonces, es el rol del Estado, y tiene una visión que considera pues escaleras de capacidades y esta interrelación entre empresas, sector privado, gobierno y sector académico y de investigación, ¿cierto? Y el tercer marco conceptual que está muy en boga últimamente es el de la innovación transformativa, que llaman, donde la motivación de la política es generar un valor público, el rol del Estado es ser un Estado activo, emprendedor, y tenemos entonces unos abordajes a través de innovación orientada en misiones. Esta es la visión que propone gente como Mariana Mazzucato, ¿cierto? Entonces, eso es como lo último. Mariana Mazzucato, entonces, en una conferencia reciente, dijo que básicamente que deberíamos olvidarnos del paradigma de las fallas de mercado, que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que tiene mucho sentido el paradigma de fallas de mercado, sobre todo para racionalizar las intervenciones y el actuar del sector público, ¿no? Pero creo que sí se pueden combinar ambas cosas, y pensando un poquito en lo que decía Gustavo Crespi ahorita, la capacidad de pensar en el Estado y en la política pública desde esta perspectiva de Mazzucato tiene mucho que ver con las capacidades institucionales, ¿cierto? Entonces, el peso de la capacidad institucional para resolver fallas de gobierno y lograr implementar correctamente un marco 3 son mucho más grandes
que en un marco 1. Entonces, yo creo que no hay que ser un poco más holístico, digamos, un poquito menos dogmático y combinar estas cosas y pensar en las limitaciones de cada una, ¿no? Siguiente. Ok, entonces lo que quiero presentarles ahora es un marco conceptual para pensar un poco en estos temas de manera unificada con la empresa en el centro, ¿no? Entonces tenemos una empresa, tenemos esa empresa interactuando en unos mercados de factores, interactuando con otras empresas, y todo esto, todas estas empresas se desenvuelven en un entorno, ¿cierto? Entonces, en el entorno tenemos temas como la competencia, como la tributación, la regulación, las instituciones. En la firma y sus relaciones con otros actores tenemos los mercados de capital, de trabajo, de factores, tenemos los spillovers, externalidades entre diferentes empresas, y dentro de la firma tenemos temas como las habilidades gerenciales, la adopción tecnológica, las prácticas de innovación, la calidad, la eficiencia productiva. Entonces, lo que quiero mostrarles ahorita es cómo las diferentes políticas que les mencioné en el circulito están aportando a cada uno de estos niveles y resolviendo problemas de fallas de mercado básicamente en cada uno de estos. ¿Listo? Siguiente. Ok, entonces empecemos por dentro de la firma. ¿Qué estamos aportando? ¿Cuáles son el tipo de políticas intrafirma que están en cada una de nuestras políticas ya aprobadas y las que vienen en este final de año? Entonces, en la política de desarrollo productivo tenemos asistencia técnica para el mejoramiento de procesos productivos y adopción de tecnologías. En la política nacional de propiedad intelectual tenemos instrumentos para potenciar el uso de propiedad intelectual creada o por crear como herramienta de aumento de productividad. En la política nacional de emprendimiento quedaron acciones para fortalecer el desarrollo de habilidades gerenciales del equipo emprendedor y promover la adopción temprana de tecnología. En la política nacional de transformación digital e inteligencia artificial tenemos la transformación digital a través de la incorporación de tecnologías emergentes y nuevos procesos. En la política de ciencia, tecnología e innovación, creamos un programa de matching grants para empresas de base tecnológica. Esto es, si miran cada uno de estos temas, lo pueden relacionar con las 3 presentaciones anteriores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los matching grants son esos esquemas de cofinanciación donde se resuelve un problema de apropiabilidad de esas inversiones, se resuelven unos problemas de incentivos al alinear a actores públicos y privados, pero también se comparte ese riesgo y se generan incentivos para que ambos tomen riesgos correspondientes, ¿cierto? Y la política de laboratorios buscó entonces mejorar capacidad técnica de los laboratorios y habilidades del recurso humano en estándares de calidad para que esas firmas puedan entonces monitorear, certificar su calidad, ¿no? Siguiente. En las políticas interfirma, esa relación con mercados, básicamente. En la política de desarrollo productivo buscábamos profundizar mecanismos de apoyo financiero al capital humano y a la innovación. En la política nacional de propiedad intelectual vamos a promover la comercialización de la propiedad intelectual, reconociendo necesidades del mercado en procesos de creación e investigación y facilitando la conexión entre oferta y demanda. Hay que crear un mercado de propiedad intelectual. En la política nacional de emprendimiento buscábamos mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento y fortalecer ideas de redes y estrategias de comercialización. En la política nacional de transformación digital reforzábamos competencias de capital humano de nuevo para afrontar la 4ª revolución industrial. En la política de CTI vamos a generar contratación de doctores en el sector productivo y fomentar cooperación entre universidades y Estado para transferencia de conocimiento a través de diferentes instrumentos. Y en la política de laboratorios desarrollamos capital humano para laboratorios, promover creación de redes de conocimiento y el desarrollo de mercados de servicios e infraestructura en laboratorios. Siguiente. En el entorno,
cuáles son el tipo de acciones y objetivos de cada una de estas políticas. Entonces, en política de desarrollo productivo buscábamos promover encadenamientos productivos, la calidad de participación en mercados internacionales. Aquí entra todos los mensajes que Diana contó de la misión de internacionalización, que me alegra mucho que Diana lo haya contado así, yo no lo tengo que contar, y creo que es un mensaje muy poderoso y muy alineado con el tema de la innovación que nos convoca hoy, porque la misión, como Diana explicaba, no se trata, no parte únicamente de un modelo donde el único objetivo es exportar, parte de la premisa de que la internacionalización es un medio hacia un fin. ¿Y cuál es ese fin? El fin es integrarnos a los flujos globales de conocimiento, de tecnologías, para poder cerrar esas brechas tecnológicas y aumentar productividad y crecimiento, ¿no? Y un resultado de eso es, naturalmente, pues comerciar más, porque en los bienes y servicios que exportamos y que importamos hay incorporadas tecnologías. Y eso es una visión muy importante porque con esa visión de cadenas globales de valor y de flujos de conocimiento y tecnología, las importaciones se vuelven críticas, ¿cierto? Es muy importante importar para poder aprovechar esas tecnologías y poder exportar más, ¿cierto? Y queremos que los empresarios colombianos tengan el mejor acceso posible a cualquier insumo, cualquier bien de capital de cualquier sitio del mundo, ¿cierto? Si el bien de capital que necesita para su proceso productivo está en la India, queremos que lo pueda traer lo más fácilmente posible, ¿cierto? Entonces, mercados internacionales está ahí arriba, ¿no? Política nacional de propiedad intelectual, vamos a fortalecer el sistema de propiedad intelectual articulando intervenciones del gobierno, fomentando el uso de instrumentos de protección y la defensa de derechos. Entonces, acá, de nuevo, la propiedad intelectual es un instrumento para lograr resolver ese problema de la apropiabilidad, ¿cierto? Es el ejemplo que Gustavo Crespi daba del intercambio de ideas, ¿cierto? Para intercambiar ideas necesitamos, y para producir esa idea, necesitamos alguna forma de lograr un retorno de nuestra inversión en esa idea, y si simplemente está libre para el uso común de todos, pues no se generan los incentivos para generar esas inversiones, ¿no? En la Política Nacional de Emprendimiento promovíamos la oferta pública articulada, eficiente, oportuna y basada en evidencia. Acá quiero destacar una herramienta nueva del DNP que se llama ARCO, Articulación para la Competitividad. ¿Qué hacemos con este instrumento? Este instrumento se construye a partir de una serie de evaluaciones del gasto que hicimos con el Banco Mundial. Hicimos una evaluación del gasto público en ciencia, tecnología e innovación, y lo que vimos ahí fue que había una cantidad de programas y proyectos duplicados en entidades, duplicados al interior de entidades sin financiación suficiente, que no estaban alineados con la misionalidad de las entidades, y lo que resultaba ahí entonces pues era una muy baja efectividad de esos programas. ¿Qué hicimos con ARCO? Incorporar, hacer ese ejercicio ex post, ex ante. Entonces hicimos el ejercicio y eso ya lo estamos incorporando en el ciclo presupuestal para determinar cuáles son los programas que deben financiarse, ¿cierto? Entonces, y cuáles son los programas que deben consolidarse, fusionarse, transferirse entre entidades. Entonces, por ejemplo, de pronto no queremos tener programas de emprendimiento en absolutamente todas las entidades del gobierno, queremos tener una agencia de emprendimiento, por ejemplo, Impulsa, que en colaboración con los sectores genere programas de emprendimiento. Entonces, no sé, el Ministerio de Agricultura debería, en vez de crear su programa de emprendimiento, cuando no tienen capacidad, talento humano para eso, deberían aproximarse a Impulsa y decir, oiga, quiero generar un programa de emprendimiento rural. Entonces, Impulsa lo diseña conjuntamente con el ministerio y puede ser un programa mucho más eficiente y efectivo, ¿no? En la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, queremos reducir barreras que impiden incorporación de tecnologías digitales. En CTI, mejorar la normativa asociada a CTI. Acá estamos trabajando en temas como el marco de inversión en CTI, que lo que busca es generar una identificación y unos requisitos de inversión mínima en actividades de CTI en todos los sectores. Entonces, todos los sectores públicos tienen que hacer actividades e invertir parte de su presupuesto en actividades innovadoras, ¿no? Y finalmente, política laboratorio, ahí ajustamos y mejoramos marco normativo institucional para aumentar la cobertura de laboratorios en el país. Siguiente.
Ok, entonces, heterogeneidad de regiones. Y acá esto aplica a nivel nacional, pero también a nivel de regiones, en particular en Colombia. Este es el marco del Innovation Paradox de Bill Maloney y Xavi Cirera, donde sugieren que hay diferentes fases en una escalera de capacidades para innovar, ¿cierto? Y acá se enfatiza entonces la complementariedad entre insumos públicos y privados para generar esos saltos y esos incentivos para aumentar inversión y tener más innovación, ¿cierto? Entonces, en sistemas incipientes, uno tiene que empezar por construir capacidades gerenciales, organizacionales, desarrollar capacidades STEM, mejorar infraestructura básica, reducir barreras a la acumulación de conocimiento y talento. En sistemas un poco más maduros, uno ya puede pensar en la calidad de investigación e innovación, construir capacidades tecnológicas, trabajar en vínculos universidad-empresa, incentivos a proyectos de I+D. Y en sistemas maduros ya uno puede pensar en proyectos de innovación colaborativa, minimizar brechas entre actores, etcétera. Lo que vimos en Colombia con el diagnóstico de la política de CTI es que nuestro portafolio de instrumentos de innovación es muy limitado y muy concentrado en beneficios tributarios y muy poquito en otros tipos de instrumentos, y está muy concentrado en fase 2 y 3, muy poquito en 1. Entonces, ahí la reflexión es que de pronto si uno invierte en temas de la fase 3, en regiones del país que tienen sistemas muy incipientes, pues el impacto y el retorno a esas inversiones públicas va a ser muy bajito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay suficientes capacidades gerenciales para poder aprovechar ese tipo de incentivos e instrumentos. Entonces, el mensaje aquí, y va muy en línea con lo que mostraba Diana, que Diana mostró el IDIC, mostró la misión, mostró todo lo que hacemos en el DNP, me alegro mucho. Entonces, con instrumentos como el IDIC podemos categorizar, identificar esas capacidades, en qué fase estamos en cada departamento y hacer inversiones que sean adecuadas para generar ese movimiento a través de esta escalera de capacidades. Siguiente. Entonces, instrumentos en las regiones. Siguiente. ¿Qué tipo de instrumentos tenemos? El IDIC, ya lo mostró Diana, pero lo voy a repetir. Tenemos el Índice Departamental de Innovación para Colombia. Este índice se construyó como un espejo del Índice Global de Innovación, el GII, que salió hace una semana, ¿no? Salió hace una semana, y lo que incluye es un pilar, digamos, de insumos para innovación y un pilar de resultados de innovación, ¿cierto? Entonces, el IDIC hace una cosa muy similar para Colombia a nivel departamental, y vemos entonces que hay unos departamentos con un puntaje alto, medio bajo y bajo, ¿cierto? Y esto nos invita entonces a pensar en esa escalera de capacidades para lograr, pues, hacer inversiones que tengan el mayor impacto posible y generar instrumentos que sean lo más útiles posibles en cada región del país. Siguiente. Diana también mostraba el índice departamental de competitividad, y acá lo que estoy mostrando es esa relación muy positiva, una correlación positiva entre ambos índices, en particular en los componentes que no son compartidos. Entonces, mientras mayor el índice, el puntaje en el IDIC, también mayor el índice en el puntaje en el índice de competitividad. Entonces, pues esto nos indica que las cosas buenas todas vienen juntas, ¿sí? No voy a tratar de convencerlos de ninguna causalidad acá, pero claramente, bueno, entre más competitivos, de pronto más podemos innovar, o entre más innovamos, más competitivos nos volvemos. En alguna dirección va esto, pero en cualquier caso, queremos estar en esa zona de allá arriba, y queremos que todos los departamentos del país se muevan hacia sistemas incipientes, hacia sistemas más maduros, donde se incentive realmente y tengamos unas dinámicas empresariales y de innovación poderosas. Siguiente. Ok, entonces algunos instrumentos que estamos desarrollando para resolver esas fallas de mercado y generar estas capacidades. Uno, los vouchers de innovación con proyectos tipos Impulsatec. Entonces acá resolvemos esa falla de mercado que mencionaba Gustavo en su presentación, de la apropiabilidad, de la simetría de información que impide que los innovadores puedan
puedan invertir en innovación. Entonces generamos unos vouchers para resolver esa falla, ¿no? Fábricas de productividad, este es un ejemplo muy bonito porque es un buen ejemplo de que creo yo de cómo se hace buena política de innovación. Fábricas de productividad empezó con un piloto en el sector autopartes, donde hicimos básicamente intervenciones en un experimento controlado, donde cogimos unas plantas, les hicimos una intervención a nivel de firma, a nivel de planta, en capacidades gerenciales, cogimos un grupo de control, no les hicimos la intervención, y luego hicimos pues una evaluación de impacto de esa intervención, mostrando que las plantas que estuvieron involucradas en el programa intervenidas mejoraron su productividad como 18%. Con base en ese piloto, entonces creamos este programa y con este programa entonces ya lo empezamos a meter en la política, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma adecuada de generar política pública en general, pero política de innovación en particular. Beneficios tributarios. Tenemos un sistema en Colombia de beneficios, de incentivos tributarios para empresas que invierten en programas de I+D+I a través de proyectos o contratación de doctores. Aquí también tuvimos una evaluación de impacto, una evaluación del programa de beneficios tributarios, y lo que vimos fue que el presupuesto de beneficios tributarios se lo estaban llevando 2, 3 empresas grandes, Ecopetrol y no sé quién más. Ecopetrol se lleva como 90%, ¿no? Entonces la pregunta era ahí, ¿qué está pasando, cierto? Entonces lo que vimos es que las empresas pequeñas, las startups, los nuevos emprendimientos, no tenían una base gravable que pudiera beneficiarse del beneficio tributario. Entonces no estábamos generando, no estábamos resolviendo el problema que habíamos identificado, muy en línea con lo que decía Crespi, ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar el crédito fiscal, descuentos, deducciones, para que una empresa pueda beneficiarse, pueda tener un crédito que pueda aprovechar cuando genere renta, ¿cierto? Gravable. Entonces hace la inversión hoy, tiene la renta cuando el proyecto prospera, y ahí es cuando puede beneficiarse y no pierde, pues, y se genera el incentivo correcto, ¿cierto? Regalías para ciencia, tecnología e innovación. Ahí también hicimos una modernización del sistema de regalías con convocatorias para presentar proyectos, entonces un sistema competitivo, ¿cierto? Y cada vez estamos pensando en estos instrumentos en términos de cuál es la falla que resuelve. Entonces estoy muy en línea con el marco conceptual que propuso Crespi. Siguiente. Retos, desafíos, y ahí voy a ir terminando. Entonces tenemos que aumentar la inversión en I+D. Entonces acá es pública y privada. En Colombia la gran mayoría es pública. Entonces eso es muy poquita, pero la gran mayoría es pública. Entonces hay que pensar cuáles son los incentivos que tiene el sector privado para invertir, por qué no lo está haciendo a pesar de que los retornos para el país sean tan altos, ¿no? Fortalecer capacidades gerenciales, promover I+D+I en las empresas a través de este tipo de reflexiones. Parte puede ser cultural, parte puede ser, yo creo que la cultura es como endógena, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un entorno competitivo, abierto a la competencia, con posibilidades de exportar, pues uno genera una cultura donde la innovación es importante, pero también hay que darle un impulso desde el otro lado, ¿no? Promover transferencia de conocimiento de tecnología al sector productivo, aumentar capital humano en CTI, incrementar inserción en mercado laboral de este capital humano. Siguiente. Más retos, incrementar entonces este tema de la articulación para la inversión, fortalecer programas de asistencia técnica dirigidos a pymes, incrementar capacidades de instituciones generadoras de conocimiento en un sistema nacional de competitividad e innovación, mejorar capacidad institucional, fortalecer conocimiento sobre existencia, beneficios, cultura y derechos de propiedad intelectual, mejorar la articulación institucional. Siguiente. Siguiente. Creo que ahí termina. Muy bien, listo. Entonces, no entré en detalle en los retos porque creo que ya me estoy extendiendo mucho y tenemos que ir a coger un vuelo. Pero entonces, puntos claves. Creo que a través de todas las conferencias de la tarde pudimos construir como una forma coherente, articulada desde diferentes perspectivas de pensar en la innovación, pero todos coincidimos en que
La innovación es importante porque aporta a la productividad, al crecimiento, a la generación de empleos, y la innovación requiere unos insumos públicos, privados y una coordinación importante donde la política pública tiene un rol clave, ¿cierto? Pero embarrarla, hacer política pública mal hecha en temas de innovación, como lo mostró Crespi con un par de ejemplos, también es un riesgo importante. Entonces, esta rigurosidad de pensar en cuál es en el diagnóstico correcto, ¿cierto? En la definición de la política para resolver el problema de ese diagnóstico y luego generar unos instrumentos que sean acorde con nuestra capacidad institucional a nivel nacional y regional, pues es una forma estructurada adecuada para pensar este tema. Y luego, dentro de ese paradigma, cabe el esquema de misiones a la Mazzucato, ¿cierto? Si uno tiene la capacidad institucional, identifica los problemas de coordinación, básicamente ahí tiene el modelo de las misiones. Creo que a Mazzucato no le gustaría escuchar esto de esta manera, pero yo lo veo, yo no creo que sean tan incompatibles estos paradigmas, y creo que es importante pues reconocer las bondades de cada uno y no lanzarnos de una a que la única forma de generar innovación es teniendo un Estado emprendedor que no tenga las capacidades y que sea susceptible a lo que llamaron anteriormente las fallas de gobierno. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso al doctor Gustavo Crespi para que pues termine su panel. Sí, si pueden subir la presentación en la imagen número 3 de la página 36. Exactamente. No, porque me habían pedido que cierre con algunas reflexiones del COVID y qué es lo que se nos viene. Adelante, la siguiente, por favor, muy brevemente. Soy alguien que salió de... ¿Qué es lo que es el, bueno, digamos, ¿qué nos enfrentamos con el COVID? Nos enfrentamos con una crisis económica, social, ambiental, y es una crisis que no es una crisis como las anteriores, porque no es solamente un shock de demanda, sino también un shock de oferta, donde la destrucción de la capacidad productiva es fundamentalmente destrucción no del capital como una guerra, o de la infraestructura como una guerra, sino la destrucción de la capacidad productiva de las personas. Y esa es la destrucción más complicada de todas, digamos, y todas las pandemias anteriores nos muestran que se demora mucho uno recuperarse después de esto. Y en ese contexto la política fiscal y monetaria no basta, sino que se requieren intervenciones mucho más a nivel microeconómico. La siguiente, por favor. Solo que los necesité y mucho. Adelante. Entiendo que ellos no sabían hacerlo o no recibieron. La nueva normalidad del COVID nos plantea, digamos, un escenario que tiene algunas características bien particulares. Uno es un escenario sanitario de recurrencia de rebrotes y enfermedad, un escenario de disminución del comercio internacional, un escenario donde los países están repriorizando el abastecimiento interno, donde se están reconfigurando las cadenas de valor, un escenario de digitalización acelerada. O sea, estamos viviendo en un año de digitalización, la digitalización que se hubiera producido probablemente en 10 años, y una economía crecientemente basada en la ciencia. Adelante, la siguiente, por favor. Tuve que dejar los estudios para... Entonces, ¿qué acciones de política de CTI se pueden plantear en ese contexto? Para abordar el primer problema, que es el tema de la recurrencia de los brotes del virus, necesitamos políticas de CTI que se focalicen en tratar de que el sistema económico pueda volver a operar en condiciones más o menos continuas. Eso implica seguir trabajando y perfeccionando en materia de protocolos de bioseguridad, llevar a cabo mucho diálogo público-privado, porque estos protocolos cambian y son muy distintos en el sector minero, en el sector agroalimento, en el sector salud, y incrementar muy fuertemente las capacidades de testeo y rastreo para poder aislar pronto nuevas variantes de este virus que puedan llegar a emerger. Adelante. Por ellas todo, porque no les falta el alimento de cada día. En temas de digitalización empresarial, necesitamos también reconocer que el mundo empresarial es muy heterogéneo y que por lo tanto se requieren intervenciones segmentadas y precisas, primero en apoyo a la digitalización y adecuación de modelos de negocio rápido de forma masiva para el caso de pymes, formación masiva de talento digital, por ejemplo usando modelos como bootcamps,
y para empresas más sofisticadas, apoyo a la industria 4.0 en aquellos sectores donde existen posibilidades. La siguiente. En materia de cadenas de valor, es necesario tener en cuenta, aprovechar, digamos, de tratar de minimizar las amenazas y tomar ventaja de las, o aprovechar las posibles oportunidades que se den como consecuencia de la reconfiguración de las cadenas de valor. Por lo tanto, se debería pensar en el despliegue de fondos de inversión apuntando a la recuperación de cadenas afectadas, programas regionales de fortalecimiento y desarrollo de proveedores y apoyo a la innovación y digitalización de las cadenas productivas. Adelante. Y en materia de diversificación productiva, hay que tener en cuenta que, como toda pandemia, como toda crisis, hay ganadores y perdedores. Hay sectores que se han reposicionado y les está yendo relativamente bien, como por ejemplo el sector relacionado con la industria del software y aplicaciones digitales, el sector de la industria de salud, por ejemplo, y dispositivos médicos, algo de la industria de alimentos, sectores muy afectados como el turismo, comercio, como algunas ramas del sector manufacturero. Y algunas características importantes, como por ejemplo, en la composición de la demanda agregada aparece un rol del sector público mucho más importante como comprador que lo que existía antes. Entonces, mirar hacia el futuro requiere desplegar nuevas herramientas de apoyo a la política de innovación, aprovechar ese rol traccionador del sector público a través de instrumentos de compra pública e innovación, diseñar instrumentos que apunten a aprovechar las oportunidades de aquellas empresas que están en los sectores que se están ganando como consecuencia de la pandemia y instrumentos que apoyen la reestructuración de empresas en sectores donde hay pérdidas en materia de capacidad, promover el despliegue de testbed para acelerar la difusión de nuevas tecnologías, invertir en capacidad científico-tecnológica y fortalecer plataformas de servicios tecnológicos en alza. Adelante. Y, muy importante, todo viene mucho más rápido. Por lo tanto, no podemos implementar programas y políticas que se demoren 8, 9, 10 meses en dar una solución. Necesitamos soluciones donde el sector estatal o el sector público, el responsable de implementar la política, esté en condiciones de hacer el delivery de la política en máximo 2 meses, como máximo, ojalá 1 mes. Lo hemos hecho en el COVID. En el COVID, muchos países de la región ajustaron sus procesos para hacer el delivery de sus apoyos en 30 días, 45 días. Bueno, eso que ahora se logró con el COVID debería ser la norma. Y eso de nuevo requiere repensar un poco los procesos y la forma en cómo gestionamos la capacidad institucional. No sé si la siguiente, creo que no hay nada más. Adelante. Conclusiones. En síntesis, sumando esta colita de la presentación con lo que les dije anteriormente, algunos temas para llevarse para la casa. Uno, la brecha de inversión. Existe una brecha de inversión con altos retornos sociales, lo cual sugiere que hay un déficit de innovación en la región. Un creciente acuerdo en invertir más en innovación, combinando tanto políticas horizontales como verticales, como con otras políticas, por ejemplo, la política de competencia. Los presupuestos públicos asignados al estímulo de la innovación empresarial siguen siendo bastante magros, pero la evidencia muestra que buenas prácticas de diseño pueden mitigar los problemas que caracterizan este tipo de instrumentos y es necesario invertir en capacidades institucionales para la continuidad, gobernabilidad, colaboración público-privada en políticas de innovación. Muchas gracias. Y además me aterraba estar entre desconocidas y sentir que les... Muchas gracias, doctor Crespi. Ahora vamos a continuar con el doctor Perilla, que va a dirigir el panel Los economistas y la innovación. Y continuar con las preguntas que se han venido recogiendo a lo largo del foro, de la cátedra, perdón. Ahora toca esperar porque se nos escapó Daniel. Bien. Pregunto, ¿tenemos a Ramón en línea? Sí. Aquí estoy.
Ok, muchas gracias Ramón por estar todavía presente. Y a Gustavo Crespi todavía lo tenemos. Voy a comenzar por algunas preguntas que han formulado en la audiencia. No estoy seguro si esta primera pregunta iba dirigida para todos los panelistas o solamente para alguno en específico. Alguien pregunta en la audiencia si le pueden explicar cuál es la diferencia significativa entre innovar y mejorar. Yo quiero dejar la pregunta abierta a ver entre Ramón, Gustavo, Diana, que están aquí presentes. Perdimos a Fander Falconi y esperamos que regrese Daniel. Pero pues podemos empezar por esta pregunta. ¿Quién le gustaría tomarla? Gustavo, adelante, si quieres yo sigo. Sí, no, a ver, muy brevemente, digamos, el mejorar muchas veces consiste en aprender dónde están los problemas y tratar de implementar una nueva solución o algo que construya sobre lo que yo venía haciendo antes. O sea, es parte de la definición de innovación. Uno podría definir, digamos, si tomásemos en forma estricta el manual de Oslo y lo trasladamos a qué tipos de innovaciones existen, uno tiene distintos grados de novedad. Digamos, novedad a nivel de empresa, a nivel de país y a nivel del mundo. Buena parte de lo que nosotros entendemos por mejorar tiene que ver con esta novedad a nivel de empresa. Claro, también podemos hablar de mejorar a nivel de la sociedad, cuando hablamos a nivel de firma, ¿no? También podemos hablar de mejorar a nivel del país o mejorar a nivel del mundo. Pero en general, si nos concentramos a nivel de empresas, que el foco de lo que estamos hablando significaría, digamos, muchas veces ese tipo de innovación incremental que va, digamos, es súper relevante porque es el 90% de las innovaciones que hacen las empresas, en particular en países como los nuestros. Pero le cedo la palabra acá al colega aquí, a Ramón, que bueno, me da mucho gusto verlo, hace muchos años que no lo veía, para si quiere agregar algo más. Así es, Gustavo, mucho gusto de verte por acá después de tantos años. Agregando un poco a lo que comentó Gustavo, de hecho, en la primera lámina de mi presentación hablé de la innovación con un concepto flexible. Es precisamente entender a la innovación también como mejora, como hacer las cosas de mejor manera incremental. No tiene que ser innovar radicalmente, no va a ser una nueva tecnología, crear un nuevo dispositivo, un nuevo material. Esas son innovaciones radicales, pero también la mejora es considerada innovación y eso es muy importante en nuestros países. Entonces, cuando se habla de un sistema de innovación, insisto, no es solamente cruzar una frontera tecnológica, es también hacer mejor las cosas. Y eso es muy importante en múltiples proyectos que he estado yo de cadenas de valor, ayudar a que, por ejemplo, que los pequeños productores agrícolas introduzcan tecnologías que están ampliamente diseminadas en otras regiones o dentro del mismo país, pero con otros productores. Eso también es innovar, que para ellos introduzcan nuevas formas de cultivo, protección con invernaderos. Eso es innovar también. Entonces, mejorar va desde pequeñas cosas marginales hasta cambios radicales. Ramón, no sé si tú quieres añadir algo, Diana. Hola, sí. No, yo pienso que en línea con lo que y Ramón, hola, Gustavo y Ramón. Sí, un poco el concepto de mejora, innovación, mejora, lo que decía el doctor Crespi, es tratar de aprender de lo que ya hiciste y tratar de dar una solución nueva. Pero en materia de innovación yo pienso que no siempre tiene que estar o como referente el tema de tecnología ahí. Innovar también está en colocar conocimiento nuevo, también está en poder agregar más valor, que muchas veces esto va relacionado también con el componente tecnológico, pero es un poco lo que pudiera agregar.
Una segunda pregunta aquí dice que va dirigida a Ramón. Yo creo que en gran parte ya se ha resuelto a través de las distintas presentaciones, pero creo que todavía vale la pena hacerla. A manera de conclusión, puede ser válido aún recalcar un poco en este aspecto. La pregunta es, ¿cómo puede la innovación aportar a la productividad? Dice específicamente en Colombia, pero yo creo que igual aplica para los países de América Latina, la quiero dejar abierta de esa manera. Dice, ¿cómo puede la innovación aportar a la productividad teniendo en cuenta que esta variable ha sido uno de los mayores retos? Entonces, me gustaría dejarle la pregunta abierta, si podemos empezar por ti, Diana. Hola, hola, ahora sí. Sí, un poco también lo que decía Daniel en su presentación. La innovación sin duda comienza a ser preponderante en la medida en que queremos mejorar en esos niveles de productividad, en el poder generar productos y servicios cada vez más eficientes que puedan llegar a diferentes mercados, en el caso pues de cuando relacionado pues con el comercio exterior. Entonces un poco esa podría ser la respuesta, ¿no? Gustavo, vamos contigo. Sí, a ver, por definición, productividad significa eficiencia productiva, ¿no? Es decir, es producir más con una determinada cantidad de insumos, que es trabajo, materiales, capital. Y esa mayor eficiencia productiva es conocimiento, es conocer, es saber hacer mejor las cosas. Con lo mismo que tengo, lograr producir más cosas. Y de eso se trata fundamentalmente la innovación. Es decir, la innovación es un elemento central para poder hacer mejor las cosas, dados los insumos y los recursos que tengo. Ahora, yo aclararía ahí dos cosas. Es cierto que en América Latina es difícil encontrar una relación fuerte entre innovación y productividad. Lo que en el banco llamamos, digamos, es tratar de determinar cuál es la contribución que hace la innovación al crecimiento de la productividad en América Latina, y es una contribución relativamente baja. Y una contribución relativamente baja no porque sea una inversión de bajo retorno, como le mencionaba, sino porque invertimos poco, básicamente. Nosotros hicimos una estimación en Perú. Perú es el país donde más ha crecido la productividad hasta el año 2020, medio punto porcentual, es una lágrima al resto de los países asiáticos, digamos, pero dentro de los países de las regiones donde es el que más ha crecido, y la contribución de la innovación a ese crecimiento ha sido 0.10. Es decir, cuando en países como Corea, cuando Corea tenía el nivel de ingreso que tiene Perú hoy, más del 2/3 del crecimiento de la productividad, que era mucho más alto, se debía a la inversión en innovación. Entonces, es difícil encontrar una relación, pero tampoco es posible esperar milagros con los niveles de inversión que tenemos. Y lo último, que también es importante tener en cuenta, es que la productividad es muy importante, es casi todo, pero no es todo. Y la innovación, que contribuye a la productividad, es importante, pero la innovación también contribuye a otras cosas que son igualmente importantes, que no tienen que ver con la productividad, como por ejemplo la sostenibilidad ambiental, como por ejemplo la salud, como por ejemplo el desarrollo de inequidades sociales, etc. Entonces, hay otras dimensiones que también es importante tener en cuenta. Ramón, ¿tú quieres añadir algo? Sí, muy breve. Como bien dijo Gustavo, la definición de productividad es cuánto valor agregado estoy generando por los insumos que estoy usando, que pueden ser trabajo y capital. Entonces, el hecho de innovar, que es lo que me permite, porque hay que entender que innovar no solamente es productos, también se innova en procesos, en formas de organización, en formas de comercialización, formas de organización empresarial y formas de comercialización. Entonces, por ejemplo, innovación de procesos. Si yo antes estaba siguiendo una metodología, una técnica que me permitía producir 4 bienes usando una máquina y 4 personas, pero innovo, y ahora con esas mismas 4 personas y esa misma máquina estoy produciendo 5 bienes, mi productividad está incrementando. Entonces, es también entender este concepto amplio
¿no? De cómo al hacer mejor las cosas puedo usar mis insumos que estoy utilizando, me dan un mayor rendimiento. Muy bien, esa última definición que tú das, Ramón, es muy en línea con lo que opina Dale Jorgensen, que hace una diferencia entre lo que es replicación y lo que es innovación. Dice, mucho de la contabilidad del crecimiento que nosotros tenemos, lo que nos permite sacar ese residuo que es la medida de nuestra ignorancia, pero entre mejor medimos los insumos y mejor medimos cada componente que va aportando al crecimiento económico, pues más vamos reduciendo nuestra ignorancia, de manera que lo que nos queda al final es solamente esa capacidad para producir mejores productos o para mejorar los procesos de producción. ¿Cierto? ¿Sí opinas? ¿Estás en línea con esa definición? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. No me aguanté las ganas de dar mi apunte en ese aspecto. No, muy bueno, muy buen complemento. Ha llegado de Daniel para preguntarle su opinión. Aquí tenemos una pregunta que va dirigida específicamente a, bueno, tenemos varias preguntas que van dirigidas específicamente a Daniel Gómez. Pues yo creo que las podemos ir debatiendo mientras él se une a nosotros nuevamente. Ya está en camino, entonces vamos a esperarlo. Estábamos esperando, Daniel. Y aquí están todas las preguntas que tú generaste, pero yo quiero dejarlas abiertas para todos los panelistas. Una de estas preguntas dice, ¿considera usted que un proceso de investigación y desarrollo bien implementado es el camino o la solución para recuperar la economía después del COVID? Específicamente va para ti, Daniel, entonces empecemos. Gracias. Que si un programa de innovación bien implementado es el camino post-COVID, yo creo, no, entonces varias reflexiones. Una, creo que durante la pandemia muchas empresas se vieron forzadas a hacer cosas mejor, ¿cierto? Entonces creo que hubo unos incentivos para generar procesos de innovación dentro de empresas que ya se está reflejando en datos de productividad en Colombia. En 2020 vimos por primera vez, creo que en 30 años, aumentos en productividad. Entonces creo que es la oportunidad para consolidar esas dinámicas con una buena política de innovación, muy en línea con lo que hemos escuchado, con las reflexiones que hizo Gustavo, con las reflexiones que hicieron los demás panelistas a que nos precedieron. Creo que parte es articular mejor e identificar mejor los programas que funcionan y no funcionan. En todo el mundo, en Colombia, y Colombia no es la excepción, nos cuesta mucho trabajo eliminar programas. Se crea un programa y es imposible eliminarlo. Entonces, generar esta cultura de evaluación, de pilotaje, de escalamiento y de descontinuación de programas, creo que es parte de un componente, un insumo para la formulación de buena política de innovación. Muy bien. ¿Los demás panelistas les gustaría añadir algo, replicar algo? Sí, a ver, creo que el COVID nos ha puesto de manifiesto que vamos a una economía mucho más intangible, una economía mucho más digital, una economía mucho más intensiva en conocimiento. O sea, el mismo problema del COVID es un problema científico. Es decir, todo lo que sabemos del COVID es gracias a la investigación científica, todo lo que podemos llegar a saber es gracias a la investigación científica. Entonces yo creo que va a ser una economía, un futuro donde aquellos países que invierten más en ciencia, claramente son, como condición necesaria, son países a los cuales les va a ir mejor. Lamentablemente en la región estamos bastante mal en eso. La inversión en ciencia es, dentro del conjunto de inversión e innovación, la inversión en ciencia es particularmente baja, con problemas regulatorios graves en materia de acceso a insumos, en materia de equipamiento, en materia de incentivos. O sea que se requiere, digamos, no solamente una más inversión, sino que se requiere también un rediseño institucional. Pero es necesaria la mayor inversión en ciencia, no es suficiente, porque también es necesario generar los mecanismos para usar esa ciencia. Y lo que nos muestra la experiencia del COVID es que aquellos países que, uno, tuvieron mayor capacidad científica y dos, fueron capaces de usarla,
fueron aquellos en el que este conflicto que se produjo, ¿no? Vivimos un conflicto en el COVID, que era el conflicto de salud versus economía. O sea, destruye la economía, pero protejo la salud, o al contrario, que se contagien todos, pero que la economía no sufra. Ese conflicto era menor, es mucho menor en aquellos países que fueron capaces de no solamente mantener sus capacidades científicas, construir sobre las capacidades científicas que tenían y al mismo tiempo usar esas capacidades. Caso concreto, Corea, que tal vez es uno de los países que menos sufrió en materia de COVID, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de salud. Y un caso paradigmático de Estados Unidos. Es el caso donde hay mucha capacidad científica, pero una pésima capacidad de uso de esas capacidades. Por lo tanto, no es solamente necesario tener capacidad, sino también tener las condiciones para usarla, para que el sistema de salud, para que el sistema productivo la use. Y si partimos por negar el problema, difícilmente lo vamos a usar, que fue el problema, que vamos a usar esas capacidades para resolver un problema que estamos negando, que fue el problema de Estados Unidos. Ramón, Diana, ¿quieren añadir algo? Yo complemento algo. Diana, ¿voy después de Diana o adelante? Adelante, Ramón. Ya, gracias, Diana. Brevemente, yo de acuerdo en que hay un tema aquí atrás de necesidad de mayor conocimiento tecnológico, mayor ciencia, pero creo que el tema del COVID va más allá de esto, y el tema de la reactivación pasa por un conjunto de políticas integrales, políticas sociales, políticas de financiamiento. Entonces, no solo, sin duda, el tema de innovación está atrás, pero hay otras áreas muy importantes que deben de complementarse y verse de manera integrada. Aprovecho para comentarles, yo tengo que saltar a otra reunión, había apartado estas 4 horas para estar con ustedes, pero ya por la hora yo tengo que saltar a otra reunión, entonces aprovecho para despedirme, para darles las gracias por el espacio. Un gusto ver a Gustavo de nuevo. Doctor Perilla, muchas gracias por tomarnos en cuenta e invitarnos para este evento. Muchas gracias a todos y todas. Ramón, por haber atendido la invitación. Un placer tenerte acá. ¿Vamos contigo, Diana? Sí, no, realmente, así como lo mencionaba Ramón, un solo proyecto de investigación y desarrollo para poder dar claridad acerca del tema del COVID. Yo pienso que también hay otros tipos de políticas que deben ir asociadas y otro tipo de estrategias que deben ir asociadas a poder identificar cómo poder salir de esto. Lo que Daniel mencionaba, hay muchas empresas que han comenzado a desarrollar mejores productos, mejores servicios, mejorar sus procesos incluso para poder ser más eficientes. Entonces, importante también revisar que deben haber otras cosas que se alineen alrededor de encontrar la salida para la reactivación económica, la salida para este proceso y este gran reto que nos ha impuesto el COVID-19 en esta era. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, supongo que es del profesor Leopoldo. Hasta luego, Ramón. Leopoldo, pero supongo que es profesor Leopoldo. Dice, relacionada con la relación que hay entre productividad y desempleo. Dice, va específicamente dirigida también para Daniel Gómez, pero creo que es perfecta para el debate. Dice, ¿no se requerirían políticas suplementarias para que la mayor productividad, que finalmente es el objetivo de la innovación, no aumentara el desempleo? Recordemos que por definición, más productividad es igual a menos trabajadores que pueden producir lo mismo. Entonces, pues quiero abrirla contigo, Daniel, nuevamente. Muchas gracias. No, entonces ahí yo creo que es una disyuntiva un poco falsa, ¿cierto? Se reemplazan ciertos oficios, pero aparecen otros oficios que son complementarios con nuevas tecnologías y con nuevas formas de producir. A pesar de tener pues una mejora tecnológica durante los últimos 200 años, no vemos una reducción, una tendencia pues al aumento en el desempleo a la par con el aumento y desarrollo tecnológico. Entonces, creo que ahí es pensar bien en cuáles son las políticas de formación para el trabajo, cuáles son las políticas, son las medidas que hacen que el mercado laboral funcione correctamente
para poder generar esas transformaciones en el tipo de oficios que son complementarios con esas tecnologías. Pero entonces yo creo que de pronto en el muy corto plazo hay esa disyuntiva, pero a largo plazo, a mediano plazo, creo que no, y con la ayuda de buenas políticas laborales de innovación precisamente, creo que se pueden mitigar esos problemas. Ok, muchas gracias. Quiero darte la palabra a ti, Diana, ahora. Claro que sí, mira, y lo vemos de pronto en el sector de BPO, de Business Process Outsourcing. Tú pensarías que en el sector de contact centers o estas personas que te llaman, cada vez más se puede utilizar o se pueden reemplazar agentes por máquinas. Y realmente lo que decía Daniel, hay nuevos oficios o nuevos sectores que atender en ese mismo sector. Entonces, de pronto ya el televentas o el tema financiero es mucho más fácil a través de tecnología, pero ya estamos entonces atendiendo telemedicina, ya estamos entonces atendiendo otra serie de sectores desde ese mismo, desde esa misma sector económico, ¿no? Entonces, hay nuevas cosas que comienzan a surgir donde la gente puede emplearse y puede beneficiarse. Entonces, políticas de empleo que puedan ser estimulantes para entrenar a la gente en otro tipo de oficios. Okay, muchas gracias. Gustavo, ¿te gustaría añadir algo? Sí, a ver, muy en línea con los dos comentarios anteriores. Si uno analiza a nivel de empresa, es claramente que la innovación genera un aumento de la productividad, pero que de ahí eso genera en forma inambigua una pérdida de puestos de trabajo, es bastante relativo y depende de dos cosas. Uno, del tipo de innovación y otro, del plazo en el que lo estoy midiendo. Con respecto al tipo de innovación, generalmente la innovación de procesos sí tiene un potencial destructor de empleo en el corto plazo más alto que la innovación de productos. La innovación de productos, por definición, salvo que existe una canibalización de los productos existentes por parte de los productos nuevos, es difícilmente que haya una sustitución de empleo muy fuerte en el corto plazo. Pero en el mediano plazo, en ambos casos, existe lo que se llama efecto compensación. O sea, una empresa, cuando innova en proceso, baja costos, baja precios, aumenta su mercado y contrata más gente. Lo mismo que en el caso de la innovación de productos, si los productos son exitosos. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante relativo y no es para nada una pregunta que tenga una respuesta obvia. Y en general, los resultados empíricos de haber corrido varios modelos sobre el impacto de la innovación en el empleo, generalmente tienden a confirmar que el efecto neto final de este efecto destructor de corto plazo con el efecto compensación de mediano plazo es que el efecto compensación domina el destructor y en general termina existiendo una correlación positiva entre innovación y empleo. Ahora, dos cosas importantes a tener en cuenta. La composición del empleo cambia con la innovación, es decir, se vuelve mucho más intensivo en skills, por lo tanto, las políticas complementarias que se mencionan en la pregunta de reentrenamiento son sumamente importantes. Y lo otro es dónde hago la innovación. Normalmente las innovaciones que se denominan endógenas, es decir, que son desarrolladas internamente en una economía, versus las que son importadas, las que son traídas de fuera, tienen un efecto destructor de empleo mucho menor. Y eso es porque las innovaciones endógenas internalizan mucho más las escaseces relativas en las cuales la empresa se manifiesta. O sea, una innovación endógena en un contexto donde exista mucha mano de obra que es poco calificada, va a ser mucho más amigable a la mano de obra no calificada que una innovación que se ha desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde precisamente lo que falta es la mano de obra no calificada. Ok, muchas gracias, doctor Gustavo. Hay todavía una última pregunta. Esta es del profesor Parada. Yo sé que se nos están alargando las preguntas y estamos perdiendo ponentes. También estaba dirigida para Daniel Gómez originalmente y tiene que ver con algo que ha sido recurrente en las presentaciones de esta tarde, que todos conocemos muy bien, y es el bajo presupuesto dedicado a ciencia, tecnología e innovación en Colombia y en general en los países de América Latina. Entonces pregunta el profesor Parada, el presupuesto para el CTI es uno de los más bajos en la historia, lejos del 1% del PIB. ¿No se vuelve esto muy retórico? Me gustaría dejar la pregunta abierta para ustedes dos, Gustavo y Diana, que son quienes nos quedan.
Bueno, en ese sentido, por ejemplo, uno de los programas que presenté a lo largo de la presentación que hice durante la tarde, Atlántico Acelera, está utilizando recursos del programa de regalías, del Programa Nacional de Regalías. Sin duda, el presupuesto que hay destinado dentro del Gobierno Nacional para Ciencia, Tecnología e Innovación, quisiéramos que se incrementara, pero también tenemos que comenzar a presentar proyectos y a utilizar esos programas que el gobierno está realizando para una vez que se acabe esto, o sea, se acaben los rubros, uno dijera, hombre, aquí tenemos empresas y tenemos proyectos que están apalancando esos recursos. Pero muchas veces, y de pronto Daniel pudiera coincidir con esto, hay recursos que quedan sin utilizar. Entonces, si las empresas y los gobiernos locales no utilizamos ese presupuesto y lo gastamos, pues el gobierno sigue diciendo, pues simplemente hay estos recursos. Entonces, la invitación también y exhortar un poco a las empresas y a los gobiernos territoriales a que presenten proyectos de innovación que gasten esos recursos, y ahí sí uno pudiera decir, gobierno nacional, por favor, amplía el presupuesto, pero si dejamos aún plata sin gastar, no va a haber, el gobierno nacional no va a tener como la razón para seguir ampliando ese presupuesto. Eso en el caso de territorios departamentales, y en el caso también de algunas empresas, ¿no? del sector privado. No sé, Gustavo, ¿qué comenta? Sí, a ver, es difícil, estamos en una disyuntiva importante, cuál es, necesitamos invertir más, necesitamos que el sector público invierta más, que es un componente importante en materia de la provisión de la infraestructura, los bienes públicos necesarios para que luego las empresas empiecen a invertir, pero no hay plata. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces, aquí hay varias formas de poder resolver cómo hacer política de innovación frugal o en el contexto de no hay plata. Una de ellas es lo que propone Paul Romer en un artículo ya a altura antiguo, creo que fue el año 1995, que es sobre los Self-Organizing Investment Boards, que son básicamente la organización de mesas sectoriales en las cuales, digamos, se tratan de abordar problemas productivos que las empresas enfrentan, y las empresas se comprometen a cobrarse un impuesto para poder financiar la solución de esos problemas. Entonces, se constituye un fondo, ese fondo luego las empresas ven en qué tipo de desarrollo, de inversión, de innovación la van resolviendo o la van usando. Y algo, ustedes tienen algunos inventos parecidos en Colombia, como los mecanismos, los parafiscales que le llaman, que son los mecanismos que usan para financiar los CENI, por ejemplo. El CENI Palma, me acuerdo haber visitado alguna vez, digamos. Entonces son mecanismos en los cuales uno puede, digamos, descansar para que en cierta manera el sector privado actúe cofinanciando los bienes públicos que requiere para el desarrollo, en forma colectiva, que requiere para el desarrollo de la innovación. Otra línea de trabajo relacionada es el tema de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de traccionar el sistema de innovación en una dirección, y en otra dirección mejorar la provisión de servicios públicos a través del uso de compras públicas. Varios países de la región han avanzado bastante en estos últimos años en el uso de políticas de compra pública e innovación. Y piensen un poco en los conceptos, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo convencer al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos dé 0,02% más del PIB a la innovación. En el sector público compra todos los años alrededor de 12 puntos del PIB en un país promedio de América Latina. Si nosotros logramos que el 10% de eso se asigne a comprar soluciones de innovación o de la ciencia, tecnología e innovación, que además van a resolver problemas públicos, ya tenemos un efecto multiplicador en términos de recursos que es 10 veces más cualquier otro tipo de solución presupuestal directa que logremos conseguir. Entonces, me parece que vamos a tener que ser mucho más creativos y mucho más creativos en buscar soluciones en esta dirección. Ok, muchas gracias. Yo quisiera terminar con una muy última pregunta, yo sé, abusando un poco del tiempo de la audiencia y de ustedes como panelistas,
Esta sí que me ha estado rondando la cabeza porque ha estado siempre en la literatura, y es el hecho de que los países latinoamericanos, como los asiáticos, como los africanos, pues finalmente terminan adoptando sistemas nacionales de innovación, políticas de innovación, porque eso es lo que está de moda, eso es lo que hacen los países más desarrollados, y entonces estos países con un menor nivel de desarrollo terminan implementando las políticas de innovación a imagen y semejanza de las políticas de innovación que se adoptan en los países de mayor desarrollo, pero son políticas sin dientes, de nombre. No, en el diseño se parecen, relacionado un poco con la presentación que tú hacías, Gustavo. En el diseño son muy similares, pero en la práctica son políticas sin dientes porque no tienen ni la legislación ni los recursos para poder actuar con la misma eficiencia. ¿Qué opinan ustedes frente a esa reflexión? No sé, bueno, la pregunta, a ver, la reflexión es absolutamente válida y es una especie de síndrome que tenemos quienes hacemos políticas y muchas veces los mismos organismos internacionales que tratamos de apoyar esas políticas, que es el síndrome de la buena práctica. ¿Ah? Entonces, claro, como cualquier cosa que hace Corea es como una best practice, cualquier cosa que hace Finlandia es como una best practice. Entonces, vamos y lo decimos y la miramos y decimos, bueno, qué bueno, esta es la best practice. Venimos a Colombia y le recomendamos al DNP que tiene que hacer lo que hace Finlandia y lo que hace Corea. Nosotros en el banco estamos empujando desde el libro que publicamos allá por el año 2014, que hicieron mención recién, sobre políticas de desarrollo productivo, de olvidarnos del concepto de best practice, sino es mucho más relevante que la best practice el concepto de lo que llamamos best match, y es el best match entre lo que hacen los países desarrollados en sus áreas y nuestras capacidades, nuestras propias realidades. Y efectivamente, si hay un descalce muy grande entre la capacidad y una práctica de lo que se hace afuera, me parece que no es conveniente hacer esa política. Hay que hacer otra política que a lo mejor no es best practice afuera, pero que sí está más adecuada a las capacidades que yo tengo, generar procesos de acumulación de capacidades e ir acercándome gradualmente a políticas más complejas. Entonces yo creo que este proceso de aprendizaje institucional es sumamente relevante y es la capacidad lo que condiciona qué es lo que yo puedo hacer y no al revés, no la best practice. Y muchas veces vamos por un lado a la best practice, ¿no? ¿Voy a añadir algo, Diana? No, yo pienso que este tipo de política, así como lo mencionaba Gustavo, one size fits all, es un tema, y lo decía Daniel, que debemos, de acuerdo con las capacidades de los territorios, ir adaptando. Entonces hay una heterogeneidad en las regiones, comenzar a definir cuál verdaderamente es la capacidad de la región Caribe, de la región central, para comenzar a bajar ese tipo de programas y actividades de acuerdo con las capacidades de los territorios. Ok, muchas gracias. Muy bien, aquí terminamos entonces con el tercer bloque de conferencias de presentaciones sobre el tema de la economía del conocimiento y la innovación, no sin dejar de agradecer a ti, Diana, por haberte tomado el tiempo, a aceptar nuestra invitación, también a Gustavo Crespi, como mencioné al inicio, una autoridad en la materia para el tema de la política de innovación en América Latina, nuestros otros panelistas igual, Ramón Padilla, Fander Falconi, Daniel Gómez. Yo creo que ha sido una jornada bien enriquecedora. Les agradezco mucho. Y quiero cerrar, pero no sin antes de dejar de invitarlos a las otras actividades que se tienen programadas para la Semana Económica. Está la jornada mañana del OCSA, el Observatorio del Caribe colombiano, mañana en la tarde, que se estará realizando entre 2:30 y 6:30. Entonces, los invito a esta jornada, igual que a la jornada del Grupo Estudiantil Ágora, que se realizará el jueves en la tarde, y
la charla con estudiantes egresados del programa de economía, que se realizará el viernes entre 10:30 y 12:30 del día. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.